Este taller tiene como principal motivo que ustedes, al término de este taller, puedan ustedes comprender principalmente los conceptos básicos en qué consiste este gran proveedor que es AWS. Y además de eso, ustedes puedan realizar algunas configuraciones básicas, principalmente para establecer un servidor, ¿no? O una instancia en AWS, ¿no? Utilizando en este caso el servicio S2. Entonces, este taller tiene esa finalidad, ¿no? Ahora, normalmente cuando nos referimos principalmente a este servidor AWS, pues nos vamos a referir a algo denominado la nube, ¿sí? Seguramente ustedes han escuchado acerca de lo que es la nube o de lo denominado lo que vendría siendo esta área del cloud computing. Bueno, entonces AWS tiene mucho que ver en eso porque es un proveedor, ¿no? Y es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sale? Bueno, entonces, comenzando principalmente con este taller, vamos a ver primero lo que son la forma en cómo normalmente trabajamos con la parte de los servidores, ¿no? Normalmente, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de servidores, siempre tratamos como de relacionarlo principalmente a una configuración física y principalmente también a una gestión, ¿no? Donde a lo mejor algunas personas se van a encargar de administrar este servidor, ¿no? Normalmente cuando hablamos de servidor también, si ustedes han escuchado un poquito acerca de ellos, se van a dar cuenta que principalmente cuando nos referimos a esto, son, en pocas palabras, una simple computadora, ¿no? Muchos lo consideran de esta manera. Una computadora prácticamente podría ser un servidor, ¿no? Entonces, pero bueno, normalmente cuando lo vemos en diferentes organizaciones, normalmente pues este servidor pues no solamente está compuesto de una computadora, sino que está compuesto en muchas ocasiones por una gran configuración, ¿no? Una configuración principalmente que está compuesto por diferentes tipos de dispositivos, ¿no? Intermediarios principalmente, ¿no? Inclusive puede estar formado principalmente por dispositivos intermediarios que permitan, ¿sí? Que se pueda redirigir la información, ¿no? Entonces, bueno, los servidores físicos principalmente se van a encargar principalmente de gestionar, ¿sí? Diferentes tipos de aplicaciones dependiendo de lo que requiera la empresa, ¿sí? Entonces, requieren, como aquí lo menciona en esta diapositiva, requieren una inversión inicial, principalmente en la parte de hardware, ¿no? La parte de mantenimiento, ¿sí? En la parte de actualizaciones, principalmente por parte del equipo interno, ¿sale? Entonces, como les comentaba, los servidores que normalmente conocemos en las organizaciones tienen como finalidad principalmente ofrecer un servicio, ¿sale? Pero a su vez, pues estos servidores pues siempre están gestionados o administrados por una gran cantidad de usuarios, ¿no? O por un usuario en específico, ¿no? Obviamente los usuarios que tienen que gestionar principalmente esto deben de tener ciertos permisos o deben de tener ciertos pues podríamos decirlo, cierta normatividad para que ellos puedan realizar ese tipo de gestionamiento, ¿no? No cualquier persona, por ejemplo, de una empresa, pues puede estar en la parte del servidor, obviamente, ¿no? Solamente son personas que tienen un uso autorizado. Entonces, este tipo de servidores, los que normalmente conocemos en las organizaciones de manera convencional, pues son los servidores on-premise, ¿sí? Así se le llama. Entonces, estos servidores, pues a lo largo del tiempo son los que siempre han estado presentes, ¿no? En la mayoría de los casos. Pero bueno, no solamente hoy en día, con toda la tecnología que nosotros tenemos, pues obviamente tenemos la posibilidad de no solamente tener este tipo de servidores, ¿no? Sino que también a través, por ejemplo, del tiempo, se han establecido servidores que no solamente tengas tú que gestionar la parte física, sino que también puedas tú gestionar también esto, pero no necesariamente necesitarías un hardware, sino que puedes utilizar los servicios a través de una organización que te preste principalmente los servicios que tú necesitas para tu organización, ¿sí? Entonces, a este tipo de servidores los vamos a denominar como servidores en la nube, ¿sí? Los servidores en la nube, en pocas palabras, ¿sí? Son servidores que principalmente van a ser gestionados no solamente por, en este caso, por personas administrativas, ¿no? Sino que también principalmente se encargan grandes empresas, ¿sí? Que te van a proveer todo lo necesario para que tú puedas gestionar lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, bueno, existen muchísimos proveedores, como lo pueden ser AWS, que es el proveedor que vamos a ver el día de hoy, pero también existen otro tipo de proveedores, como por ejemplo Microsoft, ¿sale? Microsoft, por ejemplo, utiliza Azure, entonces con Azure también puedes hacer algo muy similar que con AWS. O por ejemplo, la empresa que nosotros conocemos como Google, por ejemplo, también tiene su propio servidor principalmente que se encarga, ¿sí? En proveerte los servicios que tú necesitas, como por ejemplo GCP.
¿no? GCP, que se le llama Google Cloud, en este caso, tú puedes hacer uso de algunos servicios, ¿sale? Entonces también Google Cloud pues, también te permite hasta cierto punto gestionar también servicios que tú necesitas, además de AWS y Azure, ¿no? Y en general, lo que te permite a ti es gestionar recursos prácticamente informáticos principalmente y que todo se basa sobre un modelo de pago, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la diferencia principal, por ejemplo, con los servidores que se encuentran en la nube? Que estos servidores principalmente, además que, como vimos anteriormente con los servidores que son on-premise, por ejemplo, en estos casos, por ejemplo, tú no necesitas de una infraestructura física, sino que simplemente lo único que tú necesitas es pagar, en este caso, por los servicios que te puede ofrecer, en este caso, una empresa o una entidad como por ejemplo AWS, ¿no? Amazon, ¿sí? Entonces Amazon lo que va a hacer es proveerte los servicios necesarios, ¿sí? Para que tú puedas gestionar los recursos informáticos que tú necesitas establecer, ¿sí? Entonces ya no es necesario que tú tengas que diseñar o gestionar una infraestructura física, porque en este caso te van a prestar los servicios que tú necesitas para poder ocuparlos de acuerdo, ¿sí? A tus necesidades, ¿sí? Y todo a base de un modelo de pago, ¿no? Que principalmente se basa por uso. En este caso, al utilizar servicios, por ejemplo, de una empresa o de alguna organización, pues obviamente tú necesitas hasta cierto punto pagar, obviamente, por esos servicios. No lo vas a tener tú gratuito, ¿no? Entonces, obviamente, dependiendo de lo que tú uses, ¿sí? Es por lo que tú vas a pagar. No te van a cobrar por no usar los servicios o por tener una cuenta de AWS, por ejemplo, sino que te van a cobrar siempre y cuando tú estés utilizando los servicios. Entonces, en este caso, esa es la diferencia, ¿no? Que en el servidor de la nube tú no necesitas como tal una infraestructura física, sino que simplemente utilizas servicios de una organización o de una entidad como lo es AWS y con eso es suficiente, ¿sale? Para que tú puedas realizar lo que tú requieras, de acuerdo a lo que tú estás a lo mejor desarrollando, ¿no? Por ejemplo, existen personas que a lo mejor se dedican al desarrollo web y lo que quieren, por ejemplo, es, en este caso, tener una implementación para que puedan subir, por ejemplo, su página web o su proyecto que están realizando. Y en este caso, obviamente, la mejor manera también de hacerlo también es a través, por ejemplo, de una implementación que realices aquí en AWS, por ejemplo, ¿no? En este servidor en la nube. Y con eso es más que necesario para que tú puedas tener esos servicios sin que tú tengas que a lo mejor crear tu propio servidor, ¿sí? O tener una infraestructura física y que con eso pues tú inclusive puedas llegar a tener todos los mismos recursos que tienes de manera física, pero en este caso obviamente en la nube, ¿no? ¿Sale? Entonces, de esta manera ustedes pueden establecer, por ejemplo, principalmente sus recursos, ¿no? Utilizando servicios de un proveedor, ¿no? Y bueno, en este caso, cuando vamos a hablar acerca de lo que vendrían siendo este tipo de proveedores, ¿sí? El proveedor que el día de hoy vamos a ver es AWS, ¿no? Como les comentaba, existen muchos proveedores, pero el día de hoy nos vamos a centrar principalmente en la empresa Amazon Web Service, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué es AWS? ¿Sí? AWS por sus siglas significa Amazon Web Service y podríamos denominarla como una plataforma de computación en la nube que está proporcionada principalmente por la empresa de Amazon, ¿sí? Entonces, Amazon normalmente pues la conocemos principalmente por establecerse en el comercio electrónico, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, Amazon pues ofrece este servicio, ¿no? Ofrece esta plataforma de computación para proporcionar servicios que a lo mejor puedan llegar a utilizar los diferentes desarrolladores, ¿sí? Que se dedican principalmente al área de tecnología, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues Amazon con el tiempo se dio cuenta que de acuerdo a ese comercio electrónico que estaban teniendo, ellos necesitaban establecer, por ejemplo, su propio servidor y en este caso, pues crearon, por ejemplo, AWS, ¿no? Entonces, con el tiempo se dieron cuenta que podían hacer uso, por ejemplo, de eso que estaban desarrollando y poderlo inclusive eh, vender principalmente esos servicios, prestándolos a otro tipo de personas que los requieran, ¿no? Entonces, en este caso, pues ellos establecieron un modelo de pago para que aquellas personas que les interesen sus propios servicios, pues los puedan utilizar. Entonces, AWS, vamos a ver lo que en este caso va a ofrecer una amplia gama de servicios, ¿sale? Bajo demanda, como la parte de almacenamiento, bases de datos, potencia de cómputo, entre otras cosas más, ¿no? Y que a final de cuentas van a permitir ejecutar, por ejemplo, aplicaciones y administrar, por ejemplo, infraestructura, ¿no? Sin necesidad, por ejemplo, de mantener
servidores físicos, ¿no? Entonces, en este caso, como les comentaba, pues lo que va a hacer AWS o es este proveedor es darte la posibilidad de que tú puedas crear inclusive bases de datos, que tú puedas llegar a tener un espacio de almacenamiento y obviamente todo ese tipo de cosas que tú necesitas, tú las puedes llegar a tener sin tener como tal una infraestructura física y en este caso lo único que tienes que hacer es pagar por esos servicios, ¿no? Entonces tú puedes inclusive, como les comentaba, ejecutar aplicaciones que a lo mejor tú estás utilizando o que estás desarrollando en diferentes proyectos y lo puedes hacer mediante una implementación o una instancia principalmente en AWS, ¿no? Entonces, para eso principalmente se creó AWS, ¿no? Por parte de Amazon, tratar de utilizarlo para ellos mismos, pero también, por ejemplo, para poderlo vender esos servicios o prestarlos a otras personas, ¿no? A otras organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, algunas características que vamos a ver principalmente con AWS son principalmente tres, ¿no? Hoy no vamos a entrar a lo mejor mucho en detalle, principalmente con esta parte de AWS, porque necesitamos también ver la parte práctica, ¿no? Y además solamente es un pequeño taller de 2 horas, ¿no? Entonces, para ir viendo esto todavía más a detalle, pues necesitaríamos estar en un curso donde se ofrezca, por ejemplo, la posibilidad de ver las clases ya más a detalle, ¿no? Pero en este caso, bueno, vamos a ver algunas características. Solamente coloqué tres, pero puede haber más, inclusive hay más características, pero las tres que yo considero principales son estas, ¿no? Una de ellas, en este caso con las características que ofrece, por ejemplo, AWS, es la parte de escalabilidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de escalabilidad, es cuando nosotros podemos aumentar o disminuir la capacidad de los recursos de forma rápida y tratándolo de adaptar, por ejemplo, a las necesidades de la aplicación que estás desarrollando o en este caso también un negocio, ¿no? Entonces, bueno, la parte de escalabilidad, por ejemplo, es dependiendo la adaptación que se tenga, por ejemplo, de lo que tú estás implementando. Por ejemplo, supongamos que ustedes a lo mejor están creando una aplicación móvil, ¿sí? O una aplicación web. Vamos a verlo con una aplicación web. Entonces, al momento de desarrollar una aplicación web, tú quieres, por ejemplo, a lo mejor lo más probable es que muchas personas lo que hacen es implementar esa aplicación web, por ejemplo, en un dominio, compran un dominio, obviamente, para ahí poner, por ejemplo, su página web y que ya después, por ejemplo, muchas personas puedan acceder a través de una dirección IP pública, ¿no? Entonces, bueno, normalmente eso es como se realiza, pero hay muchas posibilidades, por ejemplo, utilizando AWS, que tú puedas inclusive implementar un espacio, una instancia, ¿sí? Obviamente utilizando algunos servicios de AWS, ¿para qué? Para que tú puedas ahí colocar, por ejemplo, tu aplicación web y puedas tú inclusive a acceder a una dirección IP pública que te va a garantizar en este caso el proveedor AWS y con eso va a ser suficiente para que tú puedas compartirlo a través del internet, ¿no? Esa aplicación web. Pero normalmente lo que sucede es que cuando se utiliza, por ejemplo, un dominio convencional, ¿sale? Cuando se utiliza, por ejemplo, eso, normalmente pues nosotros pagamos por la capacidad, ¿no? En este caso por una cantidad en gigabits, ¿no? Por ejemplo. Entonces, normalmente cuando nosotros hacemos esto, no, nosotros pagamos por el almacenamiento. Entonces, siempre como que establecemos un cierto límite, ¿no? Entonces, con la parte de escalabilidad en AWS, lo que te permite a ti es que en dado caso que si tu aplicación necesita más espacio de almacenamiento, pues lo que tú vas a tener es la posibilidad, por ejemplo, de configurar tu instancia, ¿sí? Ahí mismo, inclusive de manera automática tú la puedes configurar para que en dado caso que tú necesites más almacenamiento en tu aplicación web, se pueda adaptar de acuerdo a las necesidades que tú vas teniendo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que a lo mejor tiene en este caso este proveedor AWS, que te permite adaptar, por ejemplo, dependiendo tus necesidades, por ejemplo, la parte de almacenamiento. Y en este caso tú vas a ir escalando, por así decirlo, vas tratando de hacer que tu aplicación, de acuerdo a qué tan robusta sea y qué tan necesario necesitas en la parte de almacenamiento, te permite a ti tener más almacenamiento de lo que tú tenías previsto, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que tiene, por ejemplo, AWS. Otra de las cosas, por ejemplo, también es la alta disponibilidad. En este caso, por ejemplo, AWS tiene una infraestructura global. Esto quiere decir que obviamente no está, sus centros de datos no solamente están en un solo lugar, sino que vamos a encontrar en diferentes partes del mundo. Entonces, esto que permite que de alguna manera tengas la posibilidad, ¿sí? De que tus aplicaciones puedan estar disponibles en todo momento, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando vemos la parte de alta disponibilidad, ¿sale? Nosotros vamos a tener esa posibilidad de que nosotros, aunque nosotros estemos desarrollando una aplicación, ¿sí? Estamos desarrollando una aplicación, supongamos, web, vamos a seguir con el mismo ejemplo. Entonces, si tú, por ejemplo, estás posicionado,
¿sí? En un cierto lugar, en una ubicación geográfica, normalmente tú utilizas un centro de datos que esté más cerca a tu ubicación geográfica en la que estás. Por ejemplo, en este caso, nosotros, bueno, yo radico en México, pero igual puede haber personas que a lo mejor radiquen en otros países, por ejemplo, en parte de Latinoamérica, no sé, por ejemplo, Colombia, Perú, por ejemplo, Argentina, y a lo mejor a ellos les queda más cerca un centro de datos eh, que esté más cerca de ahí. Y a mí, por ejemplo, yo que estoy más, en este caso, hacia el norte, hacia la parte de Norteamérica, pues me queda un poco más cerca, por ejemplo, la parte de un centro de datos que esté en Estados Unidos, ¿no? Entonces, posiblemente a mí se me redirija la posibilidad de colocarme en una región que esté en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que cuando yo desarrolle mi aplicación y la coloque en una instancia, ¿sí? De un servicio de AWS, pues en este caso ese servicio pues esté posicionado principalmente utilizando o se esté utilizando principalmente en una región específica, ¿no? Entonces, en este caso, pues esto va a permitir que no exista algo denominado latencia, que es prácticamente es tratar de que a lo mejor no sea tan lenta la aplicación, en pocas palabras, por así decirlo, que no sea tan lenta, ¿sí? Y que obviamente pues pueda funcionar correctamente, ¿no? Que no existan fallas, por así decirlo, ¿no? Y esa es una de las cosas que me va a permitir a mí la parte de alta disponibilidad, ¿sale? Que yo pueda tener disponible mi aplicación en todo momento sin tener alguna interferencia, alguna falla, debido a que a lo mejor yo estoy posicionado en un lugar donde a lo mejor en ese lugar pues lo que hace es ocupar un servicio, ¿sí? Ocupar, por ejemplo, el servicio S2 y ese servicio, por ejemplo, me permite a mí ubicarme, por ejemplo, al centro de datos que esté más cerca, ¿no? Entonces, bueno, ahorita a lo mejor va a quedar un poquito más claro cuando veamos la parte, en este caso, de la implementación, ¿no? Cuando veamos la creación de la instancia. Bien, igual, por ejemplo, otra de las características es la parte de seguridad. Cuando hablamos de seguridad, es que en este caso, por ejemplo, AWS, sí te va a permitir a ti tener herramientas avanzadas, principalmente para proteger todos tus datos, tus aplicaciones, por ejemplo, y esto te permite a ti como usuario tener más confianza en que lo que tú estás desarrollando, pues quiere decir que entonces no va a haber ninguna persona o ninguna entidad que a lo mejor revise esta información, ¿no? Entonces, obviamente, pues siempre va a existir riesgos, siempre va a existir vulnerabilidades, pero no por eso quiere decir que en este caso no vas a tener seguridad, ¿no? Siempre existe el riesgo, pero siempre hay seguridad. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a encontrar que en este caso AWS resguarda mucho los datos y siempre te va a dar a ti esa posibilidad, esa confianza de que todos tus datos son completamente seguros, ¿no? Entonces, esas son tres de las principales características, por ejemplo, en la parte de AWS, ¿sale? Bueno, entonces, tomando en cuenta, por ejemplo, la parte de, en este caso que vimos algunas características, vamos a encontrar también que, como les comentaba, que existen ciertos lugares, ¿sale? Lugares donde están posicionados los centros de datos que ofrecen los servicios, ¿sí? Que a lo mejor les va a garantizar una cierta disponibilidad para su aplicación. En este caso, por ejemplo, los lugares se denominan regiones, ¿no? Las regiones, ¿sí? Prácticamente como aquí lo menciona, tiene centros de datos que están distribuidos principalmente de manera global, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, cada región, como aquí lo menciona, es independiente y está aislada para garantizar la seguridad y la estabilidad, ¿no? Bueno, nosotros cuando hablamos de regiones son como pequeños conjuntos, por así decirlo, donde en este caso pues se van a encontrar diferentes tipos, centros de datos, perdón. Entonces, esos centros de datos, ¿sí? Que están ubicados, por ejemplo, en una cierta posición geográfica, son hasta cierto punto independientes y están aislados. Esto quiere decir que en caso dado que, por ejemplo, un centro de datos no esté funcionando, esto quiere decir que entonces no va a afectar a los demás centros de datos que se encuentran en todo el mundo. Si un centro de datos, por ejemplo, que se ubica, por ejemplo, en Estados Unidos, en California, por ejemplo, no está funcionando, no quiere decir que va a afectar, ¿sí? A los demás que a lo mejor estén ubicados en posiciones totalmente distintas, ¿no? Por ejemplo, uno que esté, no lo sé, por ejemplo, en otra zona de Estados Unidos, ¿sí? Ohio, por ejemplo. Entonces, en este caso, si no está funcionando en este caso, la de Carolina del Norte, por ejemplo, pues a lo mejor la de Ohio, pues sí está funcionando, entonces en este caso no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Porque en este caso, cada centro de datos o cada región, pues hasta cierto punto está aislado y está funcionando de manera independiente, ¿no? No va a afectar a los demás en caso dado de que no funcione. Y esto también permite que exista
hasta cierto punto, pues cierta confianza, ¿sí? De que obviamente, pues si tú estás posicionado, por ejemplo, y estás utilizando los servicios de un centro de datos que se ubica, por ejemplo, del lado de Europa, pues obviamente, pues no te va a afectar, ¿no? Si a lo mejor un centro de datos de Estados Unidos no está funcionando, ¿no? No te va a afectar eso, porque tú estás posicionado en Europa y por lo tanto estás utilizando los servicios de un centro de datos de Europa. Entonces, por lo tanto, pues no vas a salir en este caso teniendo ese tipo de, pues no se está haciendo hasta cierto punto perjudicial para ti porque estás en una zona totalmente distinta, ¿no? Entonces, esto es lo que hace AWS, ¿sale? Además de eso, cada región de las que estamos hablando, pues tiene algo denominado zonas de disponibilidad, ¿sí? Que esto podemos verlo ahora así como los centros de datos que están aislados, pero hasta cierto punto interconectados, ¿sale? Entonces, hasta cierto punto esto va a permitir diseñar aplicaciones con alta disponibilidad y tolerancia a fallos, ¿sale? Entonces, aquí es donde vamos a tratar, por ejemplo, de conectar, por ejemplo, la característica que vimos hace un momento con la parte de alta disponibilidad, ¿sale? Y con la parte de tolerancia a fallos, ¿no? Cuando hablamos de igual de tolerancia a fallos, nos vamos a referir principalmente a que existe la posibilidad, obviamente, de que a pesar de que a lo mejor tú estás construyendo una aplicación en un centro de datos que a lo mejor está ahí mismo, por ejemplo, supongamos en Carolina del Norte, pues a pesar de que a lo mejor, supongamos, no esté funcionando el centro de datos que está ahí en esa región de Carolina del Norte, pues entonces en ese caso tú vas a utilizar otro centro de datos que esté cerca ahí mismo de Carolina del Norte, ¿sale? Las regiones, ¿sí? Podríamos decir que es un espacio donde pues ahí mismo se van a encontrar los centros de datos y puede haber varios centros de datos ahí. Entonces, si un centro de datos no está funcionando de esa región, pues te va a redirigir a al otro centro de datos que está a un lado, ¿sale? O que está de manera adyacente con el otro, ¿no? Entonces, tomando esto en cuenta, pues a ti te va a permitir que no exista, por ejemplo, problemas para conectarte, por ejemplo, a tu aplicación que instalaste o que tienes implementada en un servicio, por ejemplo, de Amazon, ¿sale? Entonces, esto es una de las cosas que te ayuda, por ejemplo, como desarrollador, ¿sí? Que a lo mejor tú puedas evitar algún tipo de fallos, ¿no? Y a eso vamos a referir también con la parte de tolerancia a fallos, ¿no? Ahora, igual aquí yo tengo un enlace y ahorita se los voy a mostrar, ¿sale? Inclusive lo voy a, ¿sale? Lo voy a abrir para que ustedes lo puedan observar, ¿sale? Y en este caso, por ejemplo, si yo copio, por ejemplo, este enlace, ¿sale? Y lo pongo por acá, ¿sale? En este caso vamos a ver que nos va a redirigir principalmente a las zonas de disponibilidad y regiones, ¿sale? Entonces, bueno, en este caso, ¿sale? Vamos a ver algunas regiones, ¿sale? Y en este caso, bueno, no sé si pueden observar, aquí es como un pequeño mapita, ¿sale? Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, algunas regiones que se encuentran, por ejemplo, en la parte de América del Norte, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo señalo aquí, aquí existe, por ejemplo, alguna zona de disponibilidad. Esta es una región, está al norte de California, Oregón, por ejemplo, Canadá, ¿sí? Aquí hay otra que está en el este de Estados Unidos, Ohio, ¿sale? Como les había dicho, norte de Virginia, ¿sale? Y Canadá central, ¿sale? Y bueno, pues aquí es donde yo me encuentro, ¿no? Entonces, también vamos a ver que en América del Sur, ¿sale? Existe, por ejemplo, aquí un centro de datos que está en Brasil, en Sao Paulo, ¿sale? Y en Europa vamos a encontrar igual algunos, en este caso en algunas regiones, por ejemplo, hay una que está en Estocolmo, allá en Europa, ¿sale? En Suecia. Próximamente, inclusive aquí lo dicen, aquí en Alemania va a haber posiblemente uno, en Frankfurt, ¿sale? Igual si yo voy viendo por acá, pues hay uno en París, por ejemplo, en Francia, en Londres, ¿sale? En Irlanda, en España, próximamente, creo que aquí dice, no, lanzamiento 2022, aquí hay uno también, y en Milán, ¿no? Por ejemplo, allá en Italia, ¿sale? Igual vamos a encontrar aquí en el Medio Oriente, vamos a encontrar algunos, ¿sale? También en África, aquí también me parece que aquí hay uno, una región, que es en la ciudad del Cabo, ahí en Sudáfrica, me parece, en Asia Pacífico también, ¿sale? Y también, por ejemplo, vamos a encontrar en Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, a final de cuentas, estas son las zonas de disponibilidad que vamos a encontrar, por ejemplo, aquí en AWS. Si se dan cuenta, no son pocas, hasta cierto punto sí son varias zonas de disponibilidad y varias regiones en general. Y esto permite que hasta cierto punto exista, por ejemplo, la tolerancia a fallos, ¿no? Que no permita hasta cierto punto que nosotros pues vayamos tratando
establecer, ¿no? Ahí mismo la posibilidad de que existan problemas con la parte de conectividad con estas aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, me voy a regresar nuevamente acá en la diapositiva que estábamos viendo, ¿sale? Y bueno, ¿cuáles son, por ejemplo, los principales servicios de AWS? Bueno, existen varios servicios. La verdad es que AWS tiene una gran cantidad de servicios. Ustedes, si quisieran revisar uno por uno, posiblemente no terminarían, pero siempre existen servicios que a lo mejor son más frecuentes que utilizan los usuarios que otros. Entre los servicios que normalmente vamos a encontrar o que son más reconocidos principalmente son, por ejemplo, S2, ¿no? Que por sus siglas significa Elastic Compute Cloud. Estos son servidores virtuales, principalmente se cargan en ser servidores virtuales, que te van a permitir a ti ejecutar aplicaciones en la nube, ¿sí? Entonces, cuando se utiliza, por ejemplo, S2, que es el servidor, el servicio que vamos a utilizar el día de hoy, ¿sale? Estos, en este caso S2, por ejemplo, este servicio, te permite a ti crear servidores donde tú puedas ahí inclusive ejecutar aplicaciones o implementarlas y todo ahí principalmente en la nube, ¿no? Que puedan estar ahí en la nube. Además de eso, se va a encontrar, por ejemplo, otro servicio como es S3, que es Simpler Storage Service, ¿sale? Y este principalmente pues te permite a ti tener almacenamiento, ¿no? De manera segura y escalable para diferentes datos y archivos. Entonces, con S3, por ejemplo, se crean algo denominado buckets, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, los buckets vendrían siendo hasta cierto punto como si fuesen carpetas, ¿sale? O fuesen espacios de almacenamiento donde tú puedes agregar una gran cantidad de información. Y normalmente, por ejemplo, yo siempre como que trato así como para aquellos que a lo mejor van comenzando a AWS, siempre trato como de relacionarlo un poquito, S3 con, por ejemplo, Google Drive, ¿no? Ya ven que en Google Drive, por ejemplo, tú puedes meter una gran cantidad de información, archivos, ¿sale? Y en este caso en S3 también tú puedes hacer algo muy parecido. Tiene una utilidad donde te permite a ti almacenar cosas así como si fuese Google Drive, pero pues obviamente tiene otras funciones más, ¿sale? Ahí tú puedes hacer todavía muchas cosas más, así como también puedes inclusive implementar una aplicación web estática, lo puedes hacer con S3 y obviamente pues puedes hacer otras cosas más con S3, ¿no? No voy a detener mucho aquí porque, bueno, no es el servicio que vamos a utilizar, pero sí es un servicio que también se utiliza bastante, ¿no? Además, por ejemplo, de S3, también, por ejemplo, existe RDS, que RDS, pues, por sus siglas, significa Relational Database Service y principalmente te sirve para crear implementaciones de bases de datos, ¿sale? Obviamente del tipo relacional. También existe, por ejemplo, un servicio que te permite a ti crear bases de datos del tipo no relacional, pero RDS en este caso, pues solamente te permite a ti crear aplicaciones del tipo relacional, ¿no? Como por ejemplo MySQL, por ejemplo Postgres, entre otros, ¿sale? Entonces, este tipo de servicios, ¿sale? Que en este caso como RDS, pues te permite a ti hacer lo mismo que tú puedes hacer, por ejemplo, de manera local, ¿sale? Pero lo puedes hacer aquí directamente desde la nube, ¿no? Además, por ejemplo, de RDS, tú vas a poder encontrar otro tipo de servicios como Lambda, donde Lambda, por ejemplo, te permite a ti realizar o ejecutar código principalmente, como aquí lo menciona, en respuesta a eventos sin necesidad de administrar servidores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya ven que para instalar una aplicación, ¿sale? En ocasiones, si tú quieres realizar diferentes pruebas, es necesario que a lo mejor tú quieras crear por ejemplo, un servidor, por ejemplo. Entonces, en este caso, con el servicio de Lambda, tú puedes inclusive ejecutar código, ¿sale? Y en este caso, cuando tú ejecutas código, por ejemplo, utilizando este servicio, pues no es necesario que tú hagas lo mismo, en este caso para la misma parte de configuración que una instancia S2. Con Lambda tú puedes prácticamente hacer lo mismo que haces en S2, pero sin tener que configurar la parte física, ¿no? En este caso no necesitas esa parte. Entonces, Lambda prácticamente solamente te facilita prácticamente a ti todo, solamente lo único que tienes que hacer es colocar en este caso la aplicación y con eso es suficiente para que tú puedas realizar, en este caso, la instalación, ¿sale? O ejecución, por ejemplo, de tu aplicación, ¿sale? Además de eso, vamos a encontrar, por ejemplo, VPC, que en este caso, bueno, vamos a ver que son hasta cierto punto redes virtuales, ¿sale? Para aislar tus recursos en la nube de forma segura. Entonces, este servicio, por ejemplo, que es VPC, en este caso, eh, por ejemplo, nos vamos a referir a lo que son las redes, ¿sí? Las redes del tipo privadas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, cuando nos referimos a,
por ejemplo, a la parte privada, a nosotros nos permite tener mayor seguridad, ¿sale? En la nube, que cuando, por ejemplo, tu información viaje a través de Internet, pues pueda tener seguridad de que pues la información que estás enviando, ¿sale? Pues realmente pues no exista hasta cierto punto, por ejemplo, problemas en cuanto a alguna interferencia de algún ciberdelincuente, ¿no? Entonces, con VPC es altamente seguro, ¿sí? A través de este servicio, ¿no? Entonces, tú puedes hacer uso creando inclusive algunas redes virtuales, pero también por default, en este caso, pues AWS ya tiene configurado una red virtual privada, ¿sí? Y esto te permite tener la seguridad en cada una de las instancias que estás desarrollando, por ejemplo, con este proveedor AWS, ¿no? Bueno, no sé si igual hasta acá tengan alguna duda o pregunta. Igual pueden hacer preguntas, pueden encender su micrófono o pueden preguntar ahí en el chat, ¿no? De cualquier cosa que estamos hablando, ¿no? Bueno, entonces, como les comentaba, estos son algunos de los principales servicios de AWS. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente, por ejemplo, en S2, ¿sale? Y bueno, en este caso, por ejemplo, hablando un poquito acerca de este servicio llamado S2. S2, como les había dicho, por sus siglas es Elastic Compute Cloud. Y este servicio de Amazon Web Service, ¿sí? Te va a permitir a ti ejecutar servidores virtuales, ¿sale? En la nube de manera más rápida y flexible que cuando lo haces tú de manera física, ¿no? Entonces, estos servidores obviamente se les llama como instancias. Normalmente, bueno, cuando nosotros referimos a servidor, pues es la manera más común, obviamente, de ver esta parte, pero aquí en AWS se les llama instancias, ¿sale? Instancia es lo mismo que un servidor virtual, ¿sale? Pero pues obviamente, pues aquí se le llama diferente, ¿no? Aquí en AWS, ¿sale? Y en este caso, por ejemplo, pues te va a permitir a ti realizar diferentes cosas, como por ejemplo, desplegar aplicaciones, sitios web, bases de datos, por ejemplo, análisis de datos y otras cosas más, ¿no? En este caso, sin tener tú que invertir en un hardware físico, ¿no? Entonces, en este caso, pues prácticamente la misma configuración que tú haces, por ejemplo, en un servidor físico cuando lo estás implementando o lo estás desarrollando, haces prácticamente lo mismo en la nube utilizando este servicio, ¿sí? En este caso S2, ¿no? Entonces, este servicio se utiliza en muchas cosas, no solamente para crear, por ejemplo, una máquina virtual, porque muchos también lo llaman como que tú puedes crear inclusive una máquina virtual. Y es correcto, pero no solamente te sirve para una sola cosa, te sirve para muchas cosas que tú puedes desarrollar. Entonces, en este caso, pues tú tienes la posibilidad, de acuerdo a la creatividad que también tengas y a la parte también de las aplicaciones que tú estás desarrollando, tratarlo de configurarlo de acuerdo a tus necesidades, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a encontrar algunas características que ahorita vamos a ver, ¿no? Cuando vayamos a la implementación, por ejemplo, con S2, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver principalmente, por ejemplo, que en este caso para la cuestión de S2 vamos a ver que tenemos que ver qué es una instancia, ¿no? La instancia, pues ahorita que lo vemos, pues es un servidor virtual, ¿no? Que en este caso está proporcionado por AWS y en este caso pues puedes utilizar, por ejemplo, este tipo de instancia para, como lo había comentado hace un momento, pues ejecutar aplicaciones web, alojar sitios web, ¿sale? Y realizar análisis de datos inclusive, ¿no? Entonces todo esto pues obviamente pues no es necesario tú en este caso pues tratar de utilizar un hardware físico, ¿no? Sino que todo es a través de un servicio que te provee una empresa, una entidad como lo es AWS, ¿no? Y bueno, entre las características generales, por ejemplo, de las instancias en la parte de configuración, en este caso son las VPC, que en este caso tú tienes la posibilidad de que tu instancia, por ejemplo, viaje de manera segura a través de una red virtual privada. Y en este caso tú haces uso no solamente en este caso del servicio que en este caso es S2, sino que tú puedes utilizar otros servicios. Cuando tú creas tu instancia, tú puedes utilizar otros servicios más de AWS para complementar y hacer más segura tu instancia que estás desarrollando. Y en este caso, por ejemplo, lo que comúnmente, por ejemplo, se utiliza al momento de crear tu instancia es utilizar, por ejemplo, VPC. Entonces, con este servicio de VPC que te ofrece, por ejemplo, AWS, tú tienes varias posibilidades. Por ejemplo, una de las posibilidades es utilizar la red virtual que ya viene por defecto en AWS o puedes tú crear una red virtual privada ahí mismo, utilizando en este caso el servicio de VPC. Entonces tú en el momento de que vayas configurando, por ejemplo, tu instancia,
vas a darte cuenta que en una de las configuraciones que tú tienes es colocar, por ejemplo, la red virtual privada que tú ya tienes por defecto por parte de AWS, o tú puedes tratar inclusive de irte directamente, por ejemplo, al servicio de VPC y crear ahí o implementar, por ejemplo, una red virtual privada para que tú la puedas utilizar más adelante, por ejemplo, en esa instancia, ¿sale? Además de eso, tú tienes la posibilidad de que, en este caso, configurarlo por medio de algo denominado grupos de seguridad. Los grupos de seguridad es como si fuera un firewall, ¿sale? No sé si conozcan mucho lo que es un firewall, pero vamos a verlo de esta manera, ¿no? Normalmente el firewall, veámoslo que es como un filtro, ¿sale? Entonces, en este caso, te va a permitir a ti que tú puedas ir controlando cuál es el tráfico de datos que va a pasar, por ejemplo, por tu instancia y también por la que va a salir, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor tú quisieras que solamente, por ejemplo, entraran a tu instancia datos, tráfico de datos que a lo mejor vengan por medio del protocolo HTTP, ¿no? Entonces tú puedes ahí, en la parte de grupos de seguridad, en la parte de configuración llamada grupos de seguridad, puedes establecer qué información es la que va a entrar, ¿sí? Y qué información no va a entrar. Como en este caso, tú puedes colocarle ahí que solamente pase tráfico de datos que sea del protocolo HTTP, que es el que normalmente se utiliza para la parte de páginas web o aplicaciones web, y también, por ejemplo, que salga, ¿no?, la información. Porque normalmente, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la parte de los servidores, pues lo vamos a relacionar igual con la parte del modelo cliente-servidor, ¿no? Normalmente cuando hablamos del modelo cliente-servidor, nos referimos principalmente obviamente a dos factores, como lo bien lo dice el modelo, pues el cliente y el servidor, y obviamente pues el cliente va pidiendo hasta cierto punto una solicitud y obviamente el servidor le va dando una respuesta, ¿no? Entonces, en este caso igual, tú estableces qué información es la que va entrando a tu instancia y la que va saliendo, y obviamente pues así es como se da el modelo, ¿no? Entonces, en este caso, pues tú estableces los grupos de seguridad, ahí mismo cuando la vas configurando te va dando una opción y es lo que vamos a ver ahorita en un momento más, ¿no? Cuando la vayamos configurando. Y bueno, pues igual también la parte de pares de claves. También otra de las características que tienen las instancias es que tú puedes tener la configuración de tener un par de claves, ¿no? Y esto te va a permitir a ti tener como un método de autenticación para poderte conectarte de manera remota y de manera segura, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes conocen el protocolo, en este caso remoto, como es Secure Shell, o también denominado como SSH, por ejemplo, que va por medio del puerto, por ejemplo, 22. Entonces, por ejemplo, este protocolo te permite a ti enviar información, ¿sí? O que la información viaje a través de ese protocolo y todo lo hace a través de manera segura. Entonces, lo que hace, por ejemplo, las instancias aquí en S2 es crearte un par de claves. Una clave que obviamente pues está ahí en tu instancia y otra clave que, por ejemplo, tú la descargas directamente por parte del servidor, en este caso por parte de tu instancia, y una vez que ya la tengas descargada, pues tú vas a tratar de realizar esa conectividad por medio del protocolo SSH y todo a través de la terminal de comandos, ¿no? Pero bueno, eso también, por ejemplo, lo vamos ahorita a ir revisando conforme vayamos realizando la implementación. Y bueno, por último, por ejemplo, en este caso vamos a ver la parte del sistema operativo, ¿no? Ahora sí que en este caso, pues un servidor, pues siempre va a necesitar también la instalación de un sistema operativo, ¿no? Entonces, en este caso, pues las instancias en este caso de S2, que nos proveen, por ejemplo, en este caso AWS, podemos encontrar diferentes sistemas operativos que nosotros podemos utilizar para nuestras instancias. Podemos utilizar algún sistema operativo como Windows. Podemos utilizar Linux, que normalmente se utiliza muchísimo para la parte de servidores como Ubuntu Server, pero pues también, por ejemplo, podemos utilizar inclusive imágenes, ¿sí? Como por ejemplo de Mac, por ejemplo de Mac OS. Entonces, inclusive tú lo puedes hacer, pero pues aquí también va a depender muchísimo lo que tú requieras y también debes de tomar en cuenta que dependiendo, por ejemplo, la imagen del sistema operativo que vayas a utilizar, pues también en este caso, pues vas a tener un costo, ¿no? Entonces, esto es una de las desventajas tal vez que tiene, por ejemplo, la parte de AWS, ¿no? Que hasta cierto punto todo lo que tú hagas, todas las implementaciones que tú le vayas añadiendo, por ejemplo, en este caso, a la creación de tu instancia va a tener un costo, ¿no? No todo es gratis. Entonces, para eso es necesario que tú tomes en cuenta bien lo que necesitas y también conforme a eso, pues vas a tener un cierto costo en la parte, por ejemplo, de los servidores, ¿no? Bueno, entonces, no sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta. Sí, No, ok, muy bien. Bueno, si no hay dudas o preguntas,
Pues vamos a seguir entonces. Y en este caso, por ejemplo, no sé si les llegó un correo, ¿sale? Donde, bueno, yo les, bueno, se les había comentado, más que nada, que en este caso, por ejemplo, para este taller era, bueno, recomendable principalmente tener una cuenta de AWS, ¿sale? Entonces, bueno, no sé si ya todos la tengan. Y en dado caso de que no, bueno, la pueden ir creando ahorita, ¿sale? Pero bueno, en este caso, déjenme, abro por acá una pestaña y, por ejemplo, en este caso, cuando vemos la parte de Amazon, ¿sale? Es la página, ¿sale? De este proveedor llamado AWS. Y en este caso ustedes pueden crear aquí una cuenta, aquí donde dice, aquí este botón donde dice crea una cuenta AWS, le pueden dar clic aquí, o si ya tienen la cuenta, pues inicien sesión, ¿sí? No sé si ya la tengan ahí, en este caso, pues si no, pues aquí pueden iniciar sesión, y si la van a crear por primera vez, le dan aquí donde dice crea una cuenta AWS, ¿sale? Entonces, si yo le doy aquí, donde dice crea una cuenta AWS, aquí me va a aparecer, por ejemplo, que yo tengo que tratar, por ejemplo, de colocar una dirección de correo electrónico para mi usuario root. Ahorita les voy a explicar qué es esto de usuario root. Entonces, aquí van a colocar un correo electrónico y después van a colocar una contraseña, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, no una contraseña, perdón. Aquí van a colocar un nombre de usuario, ¿sale? Van a colocar un nombre de usuario que consideren pertinente, ¿sale? Inclusive, igual, lo pueden colocar aquí en diferentes idiomas para que puedan revisar aquí cómo registrarse. Aquí ustedes van a colocar un nombre, en este caso de usuario, un nombre de cuenta. Y bueno, en este caso, pues con eso, pues les va a llegar una verificación por medio de su correo electrónico para que puedan seguir con con el registro, ¿no? De su cuenta. Entonces, si no la tienen, vayan haciendo este paso, ¿sale? Y después vayan, una vez que, por ejemplo, les llega el correo electrónico, pues vayan tratando ustedes de ir paso a paso, ¿no? Con las cosas que ahí les pidan. Normalmente, por ejemplo, aquí, para la parte de el registro de una cuenta, normalmente pues siempre piden hasta cierto punto una cuenta de, bueno, una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Entonces, si ustedes, por ejemplo, crean una cuenta, ¿sale? Pues es necesario que sí coloquen un número de cuenta y de alguna tarjeta que ahí tengan. De preferencia, bueno, lo que siempre les recomendaba, ¿sí? Es que coloquen un número de cuenta donde a lo mejor no la ocupen mucho o solamente lo tengan como para, bueno, no tengan tanto, pues tanto capital, por así decirlo. Entonces no les va a cobrar nada, no se preocupen, no les va a cobrar nada, pero solamente pues se los comento, ¿no? Por cualquier situación, pero en este caso pues no les va a cobrar nada y se los digo por experiencia, ¿no? Porque ya lo he utilizado y no te cobra absolutamente nada, porque lo único que vamos a hacer el día de hoy es utilizar algo denominado la capa gratuita, ¿sale? Entonces, bueno, creo que por aquí mandaron. En este caso, se sigue viendo la presentación. Ok, muchas gracias. Entonces, a ver, déjenme, les comparto bien la pantalla. No sé por qué no se vio, ¿sale? Pero aquí está. Por ejemplo, aquí, y ahora sí, no sé si alcanzan a ver. Ahora sí, por ejemplo, en esta parte, como les comentaba aquí con la cuenta de AWS, ¿sale? Sí, aquí, por ejemplo, pues van a colocar su correo electrónico y van a colocar el nombre, ¿no? En este caso de la cuenta. Y en este caso le dan verificación para que puedan llegarle un correo electrónico a ustedes, ¿no? Ahora, como les comento, pues no coloquen ahí una cuenta que utilicen mucho, sino una que no utilicen tanto y que no tengan tanto capital, ¿sí? Pero bueno, solamente por seguridad, ¿no? Que no les va a cobrar nada, pero solamente se los comento, ¿no? Y en este caso, pues vamos a utilizar la capa gratuita, así que no les tiene que cobrar nada, ¿sale? Bueno, ahora, normalmente, por ejemplo, aquí, les voy a mostrar rápidamente. Si ustedes, por ejemplo, ya utilizaron o ya tienen su cuenta, ¿sale? Y déjenme ver, ¿sale? Por ejemplo, a ver si me... bueno, a ver, aquí, a ver, aquí en esta parte, por ejemplo, si usted le dan aquí en iniciar sesión, normalmente, por ejemplo, siempre les vienen dos apartados, uno que dice usuario raíz y otro que les dice usuario IAM, ¿no? Entonces, usuario IAM es un servicio de AWS que normalmente sirve como para la gestión, por ejemplo, de usuarios, ¿sí? Principalmente con la parte de la administración, ¿no? De usuarios. Entonces, en este caso, ustedes inclusive pueden llegar a crear un usuario ahí mismo en su cuenta y pueden establecer aquí un nombre de usuario para que ustedes la puedan ocupar para realizar diferentes implementaciones ahí mismo, ¿sí? Entonces, bueno, este es un servicio que se utiliza para eso, para esa parte de seguridad. Pero en este caso, ustedes van a colocarla aquí donde dice usuario raíz
y van a colocar aquí su correo electrónico, ¿no? Le van a dar en siguiente y pues les va a pedir en este caso, por ejemplo, una contraseña que ustedes colocaron. Y bueno, en este caso, pues también hoy en día, por ejemplo, AWS ha implementado una gestión de seguridad que es MFA, ¿sí? Que es la parte, en este caso, de tener como un acceso multifactor, principalmente, para que en dado caso que, por ejemplo, alguien te robe tu contraseña o alguien acceda, pues tú puedas tener la seguridad de que no cualquier persona va a entrar, sino que va a ser una persona que seas principalmente tú, ¿sí? O que tú le des el acceso, ¿no? Y todo por medio de la autenticación multifactor, ¿no? Que es prácticamente tener una aplicación móvil en tu celular que te genera un código ahí y lo coloques ahí en la cuenta de AWS, ¿no? No sé si se dieron cuenta en esa parte para los que ya crearon su cuenta, pero bueno, eh, ahorita en este caso no sé si ya todos tengan su cuenta, ¿sí? No sé si me puedan indicar si ya la tienen o si hay algunos que la van a crear ahorita por primera vez. No sé si me puedan comentar, ¿sí? No sé si ya la tengan. Pero igual, de todos modos, no hay problema si no la tienen, ¿sí? Si no la tienen, no se preocupen. Ahorita solamente igual pueden revisar lo que se haga y ya después, por ejemplo, se les va a compartir la grabación de este taller. Así que no se preocupen, en dado caso que no la tengan, ¿no? Pero bueno, sí les recomiendo que la hagan, ¿sale? Y en este caso, pues, bueno, en este caso, Quetzale, pues igual solamente te pido que tomes las recomendaciones que te comenté para que tú puedas ahí, en este caso, crear tu cuenta, ¿no? Pero bueno, entonces, para los que a lo mejor ya la tengan, pues vamos a seguir, ¿sí? Y como les comento, pues aquí les voy a mostrar, aquí es como se ve principalmente la consola de AWS. A esto se le llama consola, que es la plataforma, en este caso, que ocupa, por ejemplo, AWS, ¿sale? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros vamos a tener una plataforma de este tipo, ¿sale? Entonces, la plataforma, ¿sí? Principalmente aquí, si ustedes observan, por ejemplo, aquí en esta parte, pues van a encontrar aquí toda la parte de algunas secciones que les recomiendan. Por ejemplo, la parte de administración financiera, almacenamiento, análisis, aplicaciones empresariales, bases de datos, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes pueden aquí seleccionar, por ejemplo, alguna sección y les va a aparecer, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, yo puedo seleccionar aquí donde dice análisis y aquí me van a aparecer aquí algunos servicios que se enfocan principalmente a la parte de análisis, ¿no? Para la parte de bases de datos igual, sí, a la parte de informática, que principalmente es computación, así es como se traduce, por ejemplo, computación principalmente al español, normalmente siempre lo colocan como informática, que bueno, son aquí para nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica, a veces suele ser un poquito distinto en algunos lugares, pero bueno, en este caso para la parte de la consola, pues aquí inclusive me aparecen los servicios que normalmente he utilizado, los más recientes. Posiblemente a ustedes no les va a aparecer. Y en este caso, por ejemplo, la parte de aplicaciones, ¿no? Igual aquí, en este caso, si tienes configurada una aplicación, pues aquí, ¿no? En este caso, pues yo las borré todas porque en este caso yo lo que normalmente hago es tratar de nada más hacer pruebas y ya después las borro, ¿no? Para que no me genere algún costo, ¿no? En este caso solamente las utilizo para pruebas, ¿no? Entonces, bueno. Aquí, por ejemplo, en el servicio que vamos a ocupar se llama S2. Entonces, para los que ya tengan, por ejemplo, su cuenta, vamos a colocar aquí S2, ¿sale? Y aquí vamos a ocupar, vamos a seleccionar, por ejemplo, este servicio que se llama S2. Le voy a darle clic aquí, ¿sale? Ahora, aquí en el panel del servicio S2, ¿sale? Vamos a encontrar, por ejemplo, aquí nos dicen visión global, ¿sale? Si le doy ahí donde dice visión global, pues aquí me va a aparecer, por ejemplo, los eh, regiones, por ejemplo, ¿sí? Me va a poner un resumen, por ejemplo, de todos los recursos, prácticamente de todas las regiones que está habilitada, por ejemplo, mi cuenta, ¿no? Entonces, bueno, aquí me aparece como un pequeño resumen principalmente de eso. Pero en este caso, pues yo, bueno, quisiera dedicarme principalmente a la parte de solamente ver la forma de cómo crear una instancia. Otra vez voy a regresar aquí a S2, ¿sale? Y en este caso, por ejemplo, donde le damos en la sección donde dice instancias, le vamos a seleccionar ahí. Vamos a revisar que aquí nos aparece el apartado de instancias, donde nosotros podemos crear nuestra propia instancia, ¿sí? Entonces, nosotros, si quisiéramos crear una instancia, por ejemplo, en S2, vamos a darle clic aquí en este apartado donde dice lanzar instancias, ¿sale? Le vamos a darle ahí. O aquí mismo donde dice lanzar instancias, en este botón que aparece aquí. Entonces, ustedes pueden darle clic en cualquiera de estos dos
Por ejemplo, si yo le doy clic acá, voy a poder observar que aquí ya me aparece, por ejemplo, cómo lanzar una instancia, ¿no? Aquí dice Amazon S2 nos permite a nosotros como tal crear máquinas virtuales o instancias, ¿sale? Que hasta cierto punto es lo mismo, que se ejecutan, por ejemplo, en la nube de AWS, ¿no? Y esto, pues, como aquí lo menciona, pues aquí nos permite pues, realizar la configuración paso a paso, ¿no? Bueno, entonces, no sé si hay dudas o preguntas hasta acá, ¿sale? Si tienen alguna duda, me pueden ir preguntando, ¿sale? Y aquí les vamos respondiendo, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces, primero lo que vamos a hacer, por ejemplo, para crear una instancia aquí en S2 con AWS, pues primero vamos aquí a colocar un nombre, ¿no? Vamos a poner cualquier nombre, por ejemplo, supongamos, voy a poner instancia, ¿sale? Instancia, por ejemplo, guión bajo, ¿sale? Taller, por ejemplo, guión bajo AWS, ¿sale? Entonces así le voy a dejar, ¿sale? Aquí le voy a dejar, por ejemplo, este nombre. Ahora, lo que sigue después, por ejemplo, del paso de colocar el nombre, es tener la posibilidad, por ejemplo, de colocar una imagen, ¿sí? De alguna aplicación. Cuando nos referimos a imagen, nos referimos al sistema operativo, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, hay muchas maneras, ¿sale? Ustedes inclusive pueden llegar a colocar una plantilla, ¿sí? Y ustedes inclusive pueden llegar a crear una propia imagen. Para eso, pues aquí hay un servicio que te proporciona, por ejemplo, AWS, que te permite a ti crear como tal una imagen, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues no vamos a ver esa parte, solamente vamos a ver las imágenes que existen. Y en este caso, por ejemplo, como les comentaba, pues tenemos la imagen de Amazon Linux, tenemos la de Mac OS, la de Ubuntu, la de Windows, por ejemplo, Red Hat, SUSE Linux, por ejemplo, Debian, e inclusive podemos buscar más. Aquí si le doy en donde dice buscar más a mí, que en este caso vendrían siendo como las imágenes, aquí vamos a encontrar inclusive hasta las versiones de Mac, por ejemplo. Entonces ustedes pueden utilizar en este caso algunas versiones, la de Red Hat, por ejemplo, la de Ubuntu Server, y pueden observar varias de ellas. Ahora, como les comentaba, ustedes pueden crear inclusive una propia imagen, aquí como aquí lo menciona, mis AMI, ustedes pueden crear sus propias AMIs y pueden basar o pueden crear su instancia basado en esa AMI o en esa imagen que ustedes han creado. Las AMI, o en este caso, por ejemplo, el sistema operativo, ¿sí? O las imágenes, ustedes pueden crearlo, como les comento, a partir de un servicio que aquí les proporciona AWS. Y ahí mismo pueden colocar todas las configuraciones necesarias que necesita su aplicación. Prácticamente es ahí tener tu aplicación y nada más colocarla en esta instancia y con eso sería todo para aquellas personas que a lo mejor quisieran ya tener como todo ya totalmente instalado y crearlo en una imagen, ¿no? Entonces lo puedes hacer y ya nomás es cuestión de que tú crees tu instancia y colocas ahí, por ejemplo, la imagen, ¿no? En este caso de todo lo que lleva, por ejemplo, tu aplicación, ¿no? Obviamente, pues, en este caso, pues te cobran, tiene un costo adicional hacer todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, nosotros no vamos a ver esta parte, ¿sí? Porque eso ya es parte del curso de AWS. Y en este caso, pues nosotros nos vamos a basar principalmente en seleccionar una imagen, ¿no? En este caso, vamos a colocar una imagen que sea gratuita. Las que son gratuitas, por ejemplo, son principalmente estas dos, ¿no? Aquí es como ustedes pueden observar, dice Amazon Linux y dice apto para la capa gratuita y otro que dice proveedor verificado. Entonces, en este caso, por utilizar esta imagen, no se les va a cobrar, ¿sí? Es capa gratuita, esto quiere decir que ustedes como usuarios, al momento de que crean su cuenta de AWS, ustedes tienen la posibilidad de utilizar algunos servicios de manera gratuita, no se les va a cobrar, pero en este caso ustedes deben solamente no pasarse, por así decirlo, del límite, ¿sí? Que en este caso, si ustedes se pasan del límite, posiblemente ya les empiece a generar algún gasto, ¿no? Adicional. Entonces, siempre traten de ver esa parte. Ahora, en el caso de la capa gratuita, si ustedes seleccionan uno de estos dos, pues no les va a generar ningún gasto, ¿no? Adicional. Entonces, vamos a seleccionar, por ejemplo, esta, que es la convencional que se utiliza, por ejemplo, para crear una instancia, por ejemplo, del tipo gratuita, que es la Amazon Linux, y en este caso del año 2023, ¿no? Que, bueno, esta imagen pues está, por ejemplo, con una arquitectura de 64 bits, por ejemplo, y vamos a utilizarla, ¿sale? Entonces me voy a regresar, por ejemplo, aquí donde dice cancelar, le voy a dar aquí en cancelar, y en este caso pues vamos a utilizar la imagen, que en este caso aquí donde dice imágenes de máquina de Amazon, a mí, le das clic aquí y aquí te puedes seleccionar, ¿no? Y por default, por ejemplo, viene esa imagen
que en este caso es de la capa gratuita. Entonces, la van a seleccionar y en este caso, pues bueno, como ya viene por default, pues la pueden dejar así como está, ¿no? Ahora, en este caso, pues inclusive nos aparece como una pequeña descripción, ¿sale? Entonces, a la descripción, aquí nos dice que es un sistema operativo moderno y de uso general basado en Linux que incluye 5 años de soporte a largo plazo, ¿no? Entonces, vean, pues es una imagen que les puede servir de manera base para desarrollar aquí o pueden implementar aquí ya más adelante su aplicación, ¿no? Ahora aquí ustedes se van a dar cuenta también que aquí les aparece como nombre de usuario, ¿sale? Entonces aquí ustedes siempre anoten el nombre de usuario, ¿sí? Que les va a proporcionar, inclusive si ustedes colocan otra imagen, les va a aparecer otro nombre de usuario. Dependiendo de la imagen que tengan, se les va a asignar como un nombre de usuario. Entonces coloquen o guarden, por ejemplo, el nombre de usuario porque, por ejemplo, con el nombre de usuario siempre les va a permitir a ustedes la posibilidad de conectarse o integrarse a través de la terminal por medio de SSH, ¿no? Entonces, por eso es necesario que ustedes tomen en cuenta el nombre de usuario para que se puedan conectar por SSH. Ahora, más abajo, por ejemplo, vamos a ver los que son los tipos de instancias, ¿sale? Entonces, bueno, en la parte de tipos de instancias, ustedes pueden encontrar, como aquí lo dice la palabra, que existen instancias que a lo mejor ustedes pueden, de acuerdo a lo que ustedes necesitan, utilizarlas, ¿no? Por ejemplo, existe la tipo de instancia T2.micro, ¿sale? Que en este caso, por ejemplo, aquí lo dice, eh, viene por medio de la familia T2, ¿sale? Y tiene, por ejemplo, un gigabyte, por ejemplo, de memoria, ¿sale? Y normalmente, bueno, aquí como lo menciona, pues es de baja demanda, ¿no? Entonces aquí, normalmente, por ejemplo, tiene una nomenclatura especial, ¿sale? Cuando hablamos, por ejemplo, de T2 vendría siendo la versión y micro vendría siendo, por ejemplo, el tamaño. Entonces, aquí, por ejemplo, es micro. Hay otras que son del tipo nano, ¿sale? También vamos a contar del tipo small, que es como pequeño, ¿sale? El tipo mediano. Y vamos a encontrar uno que es un poco más grande, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, vamos a encontrar muchísimas instancias, también las que son del tipo C5, de la familia C5. Y bueno, en este caso, pues vamos a observar varias, ¿no? Varias instancias. ¿Sale? Entonces, dependiendo de ustedes lo que necesiten, van a poder revisar. Ahora, ustedes inclusive pueden revisar aquí la comparación de tipos de instancia. Inclusive le doy clic ahí y ustedes pueden ir revisando, ¿no? Por ejemplo, la arquitectura que normalmente se utiliza, por ejemplo, para este tipo de instancia, la memoria, y pueden colocar aquí inclusive, o pueden ver el rendimiento de la red, ¿no? Qué tan bueno es el rendimiento de la red que utilizando, por ejemplo, ese tipo de instancia. Entonces pueden ir revisando, por ejemplo, algunas características que aquí les proporciona, por ejemplo, AWS, y vean, no solamente son los que están en esta lista, inclusive aquí arribita, no sé si alcanzan a observar, aquí les aparece que esta es la parte 1, la sección 1, la 2, la 3 y así, vean, son bastantes. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar nada más la T2.micro, que en este caso es el tipo de instancia que viene en la capa gratuita. Entonces, para no generar cobros, vamos a utilizar, por ejemplo, este tipo de instancia, ¿sale? Ahora, aquí, ya una vez que, por ejemplo, tenemos en este caso el tipo de instancia, pues vamos a revisar más abajo, que en este caso vendría siendo el par de claves, ¿no? ¿Qué es eso de par de claves? Bueno, como aquí lo menciona, nos permite iniciar sesión en nuestra instancia, pero esto lo puedes hacer a través de manera remota, ¿sale? No sé si, por ejemplo, ustedes ya han podido tener alguna conexión, ¿sale? De servidores a través de, en este caso, una conexión remota. Normalmente, por ejemplo, cuando quieren conectarse de manera remota, utilizan SSH, ¿sale? Porque SSH te permite realizar una conexión de manera segura, ¿sí? Y con esto pues es más que suficiente para que tú como usuario pues tengas la tranquilidad de que toda la información que se está enviando y que estás tú a lo mejor transfiriendo a través de este protocolo, pues todo se realice totalmente segura, ¿no? Sin que a lo mejor exista algún percance de alguna interferencia por parte de algún ciberdelincuente, ¿no? Entonces, en este caso, tú necesitas, para realizar esa comunicación remota, tú necesitas tener un par de claves. Entonces, aquí tú puedes generar las tuyas, ¿sí? O inclusive, por ejemplo, puedes dirigirte, en este caso, crear unas nuevas, porque en este caso, aquí van a aparecer en este caso, las claves que tú has creado. Entonces yo, por ejemplo, tengo algún par de claves que llegué a crear hace un tiempo, pero ustedes pueden llegar a crear las suyas. Para crear las suyas, tienen que darle aquí donde dice crear un nuevo par de claves.
Si le doy clic ahí, por ejemplo, aquí me permite crear un par de claves, ¿sale? Entonces puedo poner aquí un nombre para la generación de par de claves. Por ejemplo, voy a ponerle, en este caso, de par de claves voy a ponerle instancia, ¿sale? Instancia, por ejemplo, AWS, por ejemplo, taller, ¿sale? Entonces ustedes pueden darle un nombre más corto, ahora sí que es a su gusto, pero bueno, aquí nada más es como ejemplo, ¿no? Ahora, aquí dice qué tipo de par de claves, ¿sale? Como las claves, por ejemplo, tienen que ver muchísimo con la parte de, en este caso, cuando nos referimos a la parte de criptografía, pues nosotros tenemos un par de claves de dos tipos principalmente, que son cifradas, en este caso mediante el algoritmo de RSA, o pueden utilizar un par de claves privadas y públicas, ¿sale? Entonces, normalmente, por ejemplo, lo más común es utilizar, en este caso, este tipo de claves, las RSA, y en este caso, ya una vez que, por ejemplo, tú especificas el tipo de par de claves, tú vas a solicitar aquí un formato de archivo de clave privada, que puede ser igual de dos tipos, por .p o por .ppk. En este caso, ¿cuáles son el formato de archivo que nosotros debemos utilizar? Bueno, en este caso, lo más general es utilizar del tipo .p, ¿sale? Cuando utilizas las que son .ppk es porque posiblemente tu sistema operativo no tenga lo necesario para poder a lo mejor abrir llaves que sean del tipo .p. Por ejemplo, para computadoras que tengan sistemas operativos Windows, por ejemplo, si tú te quieres conectar, por ejemplo, de manera remota a tu instancia con una computadora, por ejemplo, de Windows que sea de 10, bueno, de abajo de 10, por ejemplo, Windows 7, Windows XP, por ejemplo. Entonces, si tú quieres conectarte desde una computadora de ese tipo, no puedes utilizar llaves del tipo .pem, o sea, no te puedes comunicar con ellos por medio de estas llaves, utilizando en este caso OpenCCH, no puedes utilizarlo. Entonces, lo que tú necesitas es utilizar un programa que se llama PuTTY, ¿sale? No sé si ustedes ya lo han utilizado, ¿sale? Aquí inclusive le voy a poner, por ejemplo, PuTTY. Y PuTTY, bueno, es un programa que se utiliza principalmente para comunicarte, principalmente de manera remota, te puedes conectar de manera remota, pero igual, por ejemplo, lo utilizan también, ¿sale? Por ejemplo, para que te puedas conectar o te puedas comunicar con los dispositivos intermediarios, por ejemplo, con switch, por ejemplo, routers, cuando realizas configuración de red. Pero bueno, en este caso, pues tú te puedes comunicar igual con tu instancia utilizando este programa. Este programa nomás está disponible, por ejemplo, en Windows, no está disponible en otro sistema operativo. Entonces, en este caso, por ejemplo, este programa, pues solamente es descargarlo, lo instalas para, en este caso, para las computadoras que son debajo de Windows 10. Y en este caso, pues tú puedes colocarle ahí el nombre, en este caso, del dispositivo, ¿sale? Y que vendría siendo en este caso la dirección IP. Y vas a ir colocando en este caso, pues, la comunicación que tú quieras, ¿no? Que en este caso es del tipo SSH, entonces ahí tú te puedes conectar a ese dispositivo, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de aspectos, ¿sale? Solamente lo vas a tomar en cuenta cuando tu computadora a lo mejor tenga un Windows por debajo del 10, ¿no? Si tu computadora a lo mejor es de Windows 10 para arriba, puedes utilizar las llaves que son del tipo .p, ¿sale? Igual, por ejemplo, para aquellos que utilizan en este caso bueno, Linux y Mac OS, por ejemplo, puedes utilizar en este caso claves que son del tipo .p, ¿sale? Entonces, bueno, en este caso, cuando tú tienes llaves del tipo .p, pues tú te puedes comunicar a través de la terminal, ¿sale? Entonces, para eso vamos a darle aquí, por ejemplo, en este donde dice .p, y le voy a dar aquí donde dice crear par de claves, ¿sale? Entonces, le selecciono ahí, y en este caso, una vez que, por ejemplo, selecciono ahí, me va, por ejemplo, a tener, por ejemplo, me va a descargar un archivo, el archivo .p, entonces tú lo vas a guardar en tu computadora. Lo guardas, le puedes dejar el nombre como está, como lo habías puesto, y le das guardar. ¿Sale? Y en este caso ya te aparece, por ejemplo, tu par de claves descargado. ¿Sí? En este caso se llama, en mi caso se llama instancia AWS Taller, ¿no? Entonces ese es mi par de claves. Esa ya tengo una clave donde me va a permitir conectarme de manera remota desde la terminal. ¿Sale? Bueno, entonces ya una vez que, por ejemplo, realizamos esta parte, pues ahora vamos a ver la que vendría siendo la configuración de red. En la configuración de red, por ejemplo, tú puedes establecer, en este caso, por ejemplo, utilizando el servicio VPC, como les comentaba, tú puedes establecer una red virtual privada, ¿sí?
o tú puedes utilizar, en este caso, la red virtual privada que ya te ofrece por defecto, en este caso, Amazon Web Service. Entonces, en este caso, pues yo voy a utilizar la que viene por default, aquí viene. Y aquí, en este caso, pues no vamos a hablar mucho en detalle de esto, ¿sí? Porque esto ya sería como cuestión de ver el servicio en sí de VPS. Pero bueno, aquí, inclusive, si yo me voy para acá, por ejemplo, voy a abrir este en otra pestaña, ¿sale? Y inclusive voy a dar aquí donde dice VPC, ¿sale? VPC, que vendría siendo el servicio VPC. Aquí, por ejemplo, yo puedo observar, aquí donde dice sus VPC, si le dan en esta sección, pues me va a aparecer la VPC que viene por defecto, ¿sale? Que en este caso es la que una vez que ustedes crean su cuenta de AWS, pues aquí les va a aparecer, ¿no? Entonces, esta es la que les permite a ustedes que ustedes puedan eh, crear varias instancias utilizando en este caso esta red virtual privada, ¿sale? Pero ustedes pueden llegar a crear su VPC como aquí lo dice, ¿sale? Pero bueno, esto ya sería como para la cuestión del curso de AWS, ¿no? Bueno, entonces, ya que se tiene, por ejemplo, aquí especificado esa parte, pues nosotros vamos a colocar aquí algo también que se llama grupo de seguridad, que es lo que yo les había comentado en la presentación, ¿no? Que es uno de los aspectos a tomar en cuenta al momento de crear tu instancia. Entonces, en la parte de grupos de seguridad, ¿sale? Los grupos de seguridad también se les llama como firewall, ¿sale? Entonces, el firewall hasta cierto punto te permite controlar como tal el tráfico, ¿sale? De datos, ¿sí? Que a lo mejor va a pasar por tu instancia. Entonces, el grupo de seguridad, prácticamente tú estableces unas reglas, ¿sale? Y esas reglas que tú estás estableciendo, por ejemplo, te van a permitir a ti colocar un tráfico específico, ¿sale? Por ejemplo, si ustedes como usuarios, por ejemplo, que solamente quieren que pase por ahí datos el tipo protocolo HTTP, pues solamente ustedes establecen ahí mismo, ¿no? Entonces, aquí pues van a colocar para la parte de firewall, nosotros podemos crear un grupo de seguridad o si en dado caso ustedes tienen un grupo de seguridad ya existente, lo pueden hacer. Ahora, normalmente, aunque ustedes no especifiquen aquí, por ejemplo, el firewall o no especifiquen el grupo de seguridad, por default, cuando ustedes creen su instancia, se les va a crear un grupo de seguridad que ya, por ejemplo, AWS lo establece, ¿no? Entonces, vamos a revisarlo, por ejemplo, que en este caso, por default ya viene esta configuración. Aquí lo dice, crearemos un nuevo grupo de seguridad denominado Launch Wizard 1 con las siguientes reglas. Si ustedes, por ejemplo, no le mueven nada aquí en absoluto a grupos de seguridad, pues les va a crear un grupo de seguridad con esto, ¿sale? En este caso, solamente te coloca aquí que las reglas, por ejemplo, de seguridad solamente vienen con el permiso de que pase el tráfico de datos a partir de SSH, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú quieres que pase el tráfico de datos de HTTPS desde Internet, lo puedes colocar aquí en una palomita. O igual, por ejemplo, si tú quieres que pase el tráfico, en este caso de datos por medio del protocolo HTTP, lo puedes hacer y le das clic aquí también. Ahora, si tú quieres, por ejemplo, establecerlo de manera más, en este caso, supongamos, más detallada, lo puedes hacer. Entonces, para eso vamos a colocar aquí donde dice seleccionar un grupo de seguridad existente o crear un grupo, ¿sale? Que en este caso, pues, vamos a revisar lo siguiente. Vamos a colocar aquí, ¿sale? En este caso, si no mal recuerdo, aquí vamos a darle donde dice IAM, ¿sale? Entonces, aquí vamos a ver, creo que es en esta sección, ¿sale? Creo que en esta sección, vamos a ver, si no, creo que es en S2, sí, ahí mismo en S2, ¿sí? Bueno, aquí en la parte, por ejemplo, si era aquí mismo en S2, aquí en la parte de acá abajo, donde dice red y seguridad, por ejemplo, dice Security Groups. Entonces, le van a dar clic ahí, por ejemplo, y aquí mismo ustedes pueden ver, en mi caso, por ejemplo, yo tengo algunos grupos de seguridad que se crearon cuando yo llegué a tener unas instancias. De todos modos, ¿qué sucede? Que ustedes cuando crean una instancia, ¿sale? Como les comentaba, se crea un grupo de seguridad y ese grupo de seguridad, cuando después ustedes lleguen a borrar esa instancia en el futuro, el grupo de seguridad va a permanecer ahí. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es borrar los grupos de seguridad, ¿sale? Pero en este caso, el grupo de seguridad que nunca deben de borrar es este, el que dice default, porque es el grupo de seguridad que ya les viene por defecto, por ejemplo, por parte de AWS. Este es el único que no deben de borrar, ¿sale? Ahora, si ustedes quieren crear un grupo de seguridad específicamente para esta instancia, le van a dar aquí donde dice crear grupo de seguridad, ¿sí? Y en este caso, para la parte de crear grupo de seguridad, van a poner aquí, por ejemplo, el nombre del grupo de seguridad, ¿sale?
Que en este caso, por ejemplo, podemos colocar ahí un nombre. Supongamos, vamos a suponer que yo le quiero poner, por ejemplo, group, ¿sale? Y en este caso le voy a dar, por ejemplo, taller S2, ¿sale? Ahora, aquí mismo, en la parte de descripción, ustedes pueden darle una descripción, ¿sí? De este grupo de seguridad. Por ejemplo, aquí pone un ejemplo, ¿no? Permite el acceso SSH a los desarrolladores. Yo le puedo dejar así, ¿no? Y aquí me dice, por ejemplo, sobre qué red virtual voy a navegar, por ejemplo, este grupo de seguridad. Que en este caso lo voy a dejar así, que vendría siendo la VPC, que vendría siendo la que viene por default, como les había comentado. Y bueno, aquí en este caso, pues ustedes pueden colocar en este caso algunas reglas de entrada o algunas reglas de salida, ¿sale? Entonces, las reglas de entrada, como aquí lo menciona, bueno, en este caso, pues no tiene ninguna regla de entrada, pero si ustedes le dan aquí donde dice regla, arreglar regla, ustedes van a colocar aquí, por ejemplo, el tipo de regla que ustedes quieren colocar, que en este caso puede ser el tipo TCP, ¿sale? Que como aquí lo dice es personalizado, porque ustedes lo pueden personalizar o pueden colocarle que sean, por ejemplo, donde pasen todos los protocolos del tipo TCP, ¿sale? O si quieren que pase, por ejemplo, protocolos del tipo UDP, pues aquí también lo pueden colocar. O en este caso, por ejemplo, ustedes si quieren nada más que pase, por ejemplo, lo que son del tipo ISMP, la pueden colocar. O si quieren que pase por ahí todo el tráfico de datos, sin importar que de dónde provenga, pues pueden colocar aquí todo el tráfico, ¿sale? Entonces aquí pues ya no, tú no vas a especificar los protocolos ni los intervalos de puerto porque estás permitiendo todo el tráfico. Entonces aquí en este caso pues tú vas a colocar, inclusive te da la posibilidad de colocar las direcciones IPs a las cuales tú les vas a dar acceso. Si tú colocas, por ejemplo, esta, que es la convencional, prácticamente aquí le estás dando acceso a todas las instancias IPs que existan. Entonces, prácticamente es darle acceso a todas las direcciones IPs y a todos los dispositivos a tu instancia, ¿sale? Entonces, en este caso, bueno, pues no pasa nada porque solamente lo estamos haciendo como ejemplo, pero pues obviamente si ustedes van a utilizar o van a crear una instancia, por ejemplo, por ejemplo, para uso personal o para, en este caso, para una empresa en la que están trabajando, ¿sí? Pues ahí sí van a tener que colocar unas direcciones IPs específicas, ¿no? Un rango de IPs, ¿no? Entonces ahí, en este caso, pues ahí sí tengan cuidado. Y bueno, aquí inclusive pueden colocar una descripción opcional, ¿no? Entonces igual, pues si lo quieren dejar en blanco, lo pueden dejar así, ¿no? Y en este caso igual las reglas de salida. Entonces, igual el paso en este caso del tráfico por el cual salga a partir de la instancia, pues aquí ustedes pueden colocar todo el tráfico como ejemplo, pero pues igual como les comento, pues ustedes pueden colocarle nada más en este caso pues unas direcciones IPs. Ahora, en este caso pues también tenemos la parte de destino, donde podemos colocar solamente que pase mi IP o cualquier IP del tipo IPv4 o IPv6 y en este caso pues no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Solamente tienen que especificarlo, ¿sí? Y bueno, siempre toman en cuenta todo este tipo de cuestiones, ¿sale? Ahora, igual, pues lo vamos a dejar así, ¿sale? Ya voy a poner aquí que está todo el tráfico, pero pues igual, como les comento, ustedes pues pueden colocarle, por ejemplo, de un tipo de protocolo, inclusive podemos ponerle aquí donde dice TCP personalizado, ¿sale? O podemos colocarle en este caso del tipo SSH, y en este caso, por ejemplo, pues nosotros podemos comunicarnos a través de SSH, ¿sale? Entonces, bueno, en este caso, pues, esta es una buena manera de realizarlo, ¿sale? Entonces, aquí pues le vamos a dar donde dice crear grupo de seguridad, ¿sale? Como ejemplo, ¿sale? Y pues ahí se va a crear un grupo de seguridad. Ahora, esto pues no les va a cobrar, ¿sale? Nada. No les va a cobrar por crear el grupo de seguridad. Los grupos de seguridad, en este caso, no te cobran por crearlos. Solamente te cobran cuando, en este caso, pues están usando en una instancia, ¿no? Entonces le vamos a dar aquí crear grupo de seguridad, ¿sale? Ah, aquí me dice, bueno, tengo que colocar una descripción que es obligatoria. Entonces vamos a poner que permite, por ejemplo, permite acceso a todo el tráfico, ¿sale? ¿Sale? Aquí lo puedo colocar así. Y aquí le voy a dar aquí donde dice crear grupo de seguridad, ¿sale? Y en este caso, pues ya se creó el grupo de seguridad que tiene, por ejemplo, en este caso, este código, ¿no? Ahora, si yo quisiera revisar, en este caso, el grupo de seguridad, me voy aquí a la sección de grupos de seguridad. Y en este caso me aparece Group Taller S2, ¿no? Que este vendría siendo, pues, el grupo de seguridad que acabo de crear, ¿sale?
Y bueno, no sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta. ¿Sí? No sé si tengan dudas o preguntas con esto. ¿No? ¿No hay dudas? Ok, bueno, entonces, una vez que tomamos en cuenta la parte de grupos de seguridad, pues igual aquí podemos darle aquí donde dice seleccionar un grupo de seguridad. Y en este caso, si bajo, pues ya aquí me va a aparecer el grupo taller S2, que es la que puedo seleccionar, ¿sale? Ahora, aquí igual ustedes pueden crear aquí mismo, por ejemplo, su grupo de seguridad y pueden seleccionarlo. Aquí, como les comento, pues ustedes pueden darle aquí donde dice permitir el tráfico de SSH desde y pueden colocar en este caso pues cualquier lugar, ¿sale? Y pueden colocarle aquí mismo, por ejemplo, darle permitir el tráfico de HTTPS o HTTP, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarle en este caso, por ejemplo, la creación en este caso del grupo de seguridad. Ustedes pueden colocar el grupo de seguridad que acabamos de crear o pueden colocar aquí, ¿no? En este caso lo voy a colocar aquí con este por default, ¿sale? ¿Sale? Para que en dado caso que, por ejemplo, no hayan podido crear su grupo de seguridad, pues lo vayamos haciendo todos juntos por medio de la creación del grupo de seguridad que estamos creando desde la misma instancia, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, por ejemplo, también la parte de configuración de almacenamiento, ¿sale? Aquí ustedes, por ejemplo, pueden especificar la configuración que ustedes necesitan, ¿sale? Y aquí inclusive pueden colocar volúmenes, ¿sale? ¿Qué es esto de volúmenes? Bueno, el volumen, eh, por ejemplo, nos permite a nosotros hasta cierto punto darle un almacenamiento, ¿sale? Extra a través del que ya tenemos. Inclusive ustedes pueden tener ese almacenamiento, alguna información que ustedes consideren relevante en su instancia. Y esa, bueno, esos datos y todo esto que instalaron en ese volumen, pues lo pueden volver inclusive a ocupar más adelante. Para este caso, normalmente pues lo que hacen es utilizar un servicio llamado EBS. Este servicio EBS te permite a ti crear volúmenes, ¿sale? Donde tú puedes colocar, por ejemplo, una gran cantidad de información que, por ejemplo, que vayas a utilizar en tu instancia, dependencias inclusive, o cosas que tú necesites para tu instancia. Y en este caso, pues tú la puedes llegar a tener ahí, guardada en la sección, por ejemplo, del servicio EBS, ¿sale? Entonces, eso lo pueden hacer. Pero bueno, no vamos a ver esta parte ahorita de volúmenes, ¿sale? Y lo vamos a dejar así, ¿sale? Entonces, ya más abajito, donde dice detalles avanzados, vamos a poder observar, por ejemplo, donde dice directorio de unión, ¿sale? En este caso, pues ustedes van a tener la posibilidad, inclusive, de crear un nuevo directorio, como aquí lo menciona, y también colocar la parte de un perfil de instancia de IAM. Como les comento, IAM es un servicio que te permite tener la gestión de usuarios o la administración de usuarios para tener seguridad en cada una de las instancias que estás creando con los servicios de AWS. Entonces también, por ejemplo, puedes tomar esa parte, ¿no? Para ir revisando. Pero en este caso, bueno, aquí son otras configuraciones que normalmente es dependiendo de los servicios que vayas a ocupar, porque puedes ocupar más servicios, ¿sí? Para crear tu instancia. Como les había dicho, ustedes pueden como conectar varios servicios, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden tener una instancia S2 y pueden utilizar, por ejemplo, CloudWatch, por ejemplo, para monitoreo, por ejemplo, en este caso de lo que haga tu instancia. Puedes utilizar también, aparte de tu instancia S2, puedes utilizar MVS, como vimos, para colocar volúmenes. Puedes implementar una configuración del servicio IAM para la parte de seguridad y puedes hacer muchas cosas más. Entonces, prácticamente cuando tú creas tu instancia en S2, no solamente en ocasiones ocupas el servicio S2 en sí, sino que utilizas a veces otros servicios de AWS. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí en esta parte, pues irnos hasta la parte de acá abajo. Aquí lo demás lo vamos a dejar así como está. Y vamos a colocar en este caso algunos datos de usuario, ¿sale? Que en este caso pues es prácticamente colocar aquí un archivo donde coloquemos ahí las dependencias, ¿sale? O en su caso pues ustedes pueden tratar de colocar colocar un código aquí mismo para que te realice la instalación, por ejemplo, de algunas configuraciones que necesita tu instancia, ¿sale? Por ejemplo, normalmente, como estamos utilizando en este caso, por ejemplo, una imagen que vendría siendo del tipo Linux, pues en este caso la forma en cómo vamos a instalar, por ejemplo, las dependencias, ¿sale? Pues tiene que ser principalmente, en este caso, por ejemplo, con algunos comandos de Linux, ¿sale? Entonces, como les comento, ustedes pueden colocar aquí, pueden crear un archivo que puede ser de punto SH, que normalmente son archivos que normalmente son donde vienen algunos scripts, por ejemplo, de Linux.
lo pueden subir aquí donde vienen los comandos para descargar o configurar todo lo necesario para esa instancia. Y en este caso, una vez que la carguen, pues ustedes van a poder tener todos esos datos que ustedes requieren, ¿no? Ahora, aparte de eso, pues como les comento, pueden colocar aquí mismo los comandos, ¿sí? Y además, pues lo que vamos a hacer en este caso es, además de los grupos de seguridad que establecimos aquí con SSH, pero podemos colocar aquí que permita, por ejemplo, el paso del tipo, por ejemplo, HTTP, ¿sale? O HTTPS. Y lo vamos a hacer ahorita porque la idea es que nosotros podamos tener aquí como una configuración, ¿sale? Que en este caso es prácticamente colocando algunos comandos que nos descarguen algunas dependencias para protocolo HTTP, ¿no? Entonces, para eso, pues aquí tengo como tal unos comandos básicos, ¿sí? Que en este caso, bueno, prácticamente es, te instala, por ejemplo, primero te actualiza, ¿sale? Y después, en este caso, también te va a instalar, por ejemplo, algunas dependencias para poder tener la configuración de un servidor web, ¿sale? Después, por ejemplo, haces el arranque, lo habilitas y posteriormente puedes colocar alguna línea de código, como por ejemplo puedes colocar una línea de código como esta, que es del tipo HTML, y puedes inclusive pasarla directamente al archivo de configuración de una página del tipo HTML. En el momento que, por ejemplo, normalmente cuando tratas de crear un servidor web, normalmente instalas lo necesario, por ejemplo, para que pase por ahí el tráfico por medio del protocolo HTTP. Y en este caso, pues vas a poder tú tener ahí como una página web por defecto, que es un archivo index.html. Y entonces ahí es prácticamente un archivo, ¿sí? Que tú puedes inclusive colocarle algunos datos, ¿no? Para que ahí se visualice tu página web. Entonces la idea ahorita es solamente colocar, en este caso, por ejemplo, esto que dice Hola Mundo, desde, en este caso, esta página. Y vamos a copiar, por ejemplo, esto. Lo vamos a copiar, ¿sale? Ahí. Vamos a copiarlo. Y se los voy a pasar por aquí, por si ustedes lo quieren realizar, ¿sale? Lo voy a poner por aquí, ¿sale? Lo pueden copiar y lo pueden pegar directamente ahí, ¿no? En este apartado, ¿sale? Entonces lo vamos a pegar aquí, ¿sale? Y en este caso, pues ya una vez que lo tengan acá, ¿sí? Bueno, les recomendaba que le van a dar aquí donde dice permitir el paso por medio del HTTP y le vamos a darle aquí donde dice lanzar instancia, ¿sale? Ya una vez que tengamos todo, le vamos a dar aquí donde dice lanzar instancia y vamos a esperar, por ejemplo, el lanzamiento de la instancia, ¿no? Que en este caso, bueno, aquí dice que se realizó de manera correcta. Me voy aquí en S2 y en la sección donde dice instancia nos vamos acá y aquí dice, por ejemplo, el estado de la instancia que dice en ejecución. Entonces vamos a esperar, por ejemplo, que en este caso pues se realice la comprobación de estado y una vez que se realice la comprobación de estado, pues ya la podemos utilizar, ¿sale? Normalmente, por ejemplo, cuando tenemos una instancia, aquí vamos a ver algunas características. Aparece, por ejemplo, el nombre de la instancia, un ID, el estado de la instancia, que en este caso se aparece que está en ejecución, el tipo de instancia, que es lo que configuramos también al momento de crear la instancia, y tenemos la comprobación de estado, ¿sale? El estado de alarma, ¿sale? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden utilizar un servicio que les permita ir revisando en el momento que a lo mejor el tráfico está pasando por la instancia. Entonces, aquí lo configuras a través, por ejemplo, de un servicio que se llama CloudWatch. Y entonces, en este caso, pues tú puedes realizar una alarma para que te vaya pues notificando el momento en el cual se está enviando datos a tu instancia o viceversa. También, por ejemplo, pues aparece la zona de disponibilidad. Este es un detalle que hemos de darnos cuenta. Aquí arribita, por ejemplo, al lado de los nombres de usuario, pues me aparece, por ejemplo, norte de Virginia. Y aquí en este caso, pues me aparece esta región. Como yo les había explicado, existen varias regiones y en automático a mí me aparece esta región, ¿sale? Ustedes, por ejemplo, dependiendo de la zona en la que se encuentren, posiblemente les aparezca otra zona o otra región, pero pues igual puede ser que les aparezca la misma si están prácticamente pues en México, ¿no? Si ustedes radican en México, pues aquí les va a aparecer posiblemente norte de Virginia, ¿no? Pero si residen en otro país, posiblemente les aparezca en este caso otra región, posiblemente. Ujú. Y entonces aquí en este caso me aparece que yo estoy conectado aquí a norte de Virginia. En este caso me aparece, pues, por ejemplo, US
ETS, que vendría siendo -1, que vendría siendo la región. Y en este caso, pues la zona de disponibilidad que me escogió fue esta, ¿no? Que se coloca, por ejemplo, una D porque quiere decir que hay varios centros de datos en esa región y utilizo, por ejemplo, este centro de datos, ¿no? De esa región, ¿sale? Que está en norte de Virginia, ¿sí? Aquí también me aparece, por ejemplo, el DNS de la IPv4, ¿sale? Que en este caso, pues vendría siendo como la dirección en la cual yo puedo visualizar mi instancia, ¿sale? De manera pública. La dirección de IPv4 pública también me aparece. Y en este caso me aparece si el monitoreo está deshabilitado o no, ¿sale? También el nombre del grupo de seguridad que yo utilicé. En este caso, yo hace un momento pues yo les enseñé cómo crearlo, pero al final de cuentas yo no utilicé ese. Utilicé uno que se creó de manera automática al darle ahí unas casillitas que vimos. Lo que hice fue ahí darle algunas reglas del grupo de seguridad y en este caso pues coloqué el nombre, ¿no? Que aquí aparece. Y bueno, me aparece la hora de lanzamiento y algunos detalles más, ¿no? Pero bueno, no sé si tengan alguna duda o pregunta hasta acá, ¿sale? Igual si tienen alguna duda, lo pueden comentar ahí en el chat o igual pueden encender su micrófono, si ustedes gustan, ¿sale? Bueno, entonces voy a darle aquí, por ejemplo, encargar, ¿sale? En ocasiones se llega a tardar un poquito, ¿sí? Y en este caso, ya la parte donde en la comprobación de estado ya me aparece comprobaciones 2 de 2 superadas, ¿no? Entonces, pues ya prácticamente pues ya tendríamos nuestra instancia, ¿sí? Que pues con esto pues ustedes pueden colocar algunas cosas, ¿no? Inclusive pueden acceder a esta instancia, ¿sí? De ciertas, por ejemplo, si yo selecciono aquí, yo puedo conectarme, por ejemplo, a través de un servicio que me proporciona, por ejemplo, AWS. Si le doy aquí donde dice conectar, por ejemplo, pues aquí me aparece que yo me puedo conectar a través de la conexión de la instancia S2, ¿sale? O por medio de Instant Connect, ¿sale? Si yo le doy aquí, pues aquí también me puede permitir conectarme como a una terminal, ¿sale? A una terminal de la instancia, ¿sí? Entonces, si le doy aquí, por ejemplo, Instance Connect, ¿sale? Y le doy donde dice, por ejemplo, crear un punto de conexión. Y bueno, en este caso me aparecen algunos puntos de enlace, ¿sale? Para esto, pues no necesito colocar algún tipo de servicio, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues lo podemos hacer. O igual, por ejemplo, si ustedes quieren conectarse mediante la conexión de la instancia S2, pues lo pueden hacer. Y para esto nomás le dan aquí donde dice conectar, ¿sale? Y en este caso, una vez que le dan conectar, pues prácticamente aquí lo que van a encontrar es como una terminal, ¿sale? Donde en este caso se está estableciendo, por ejemplo, la comunicación, en este caso, en la terminal que nos proporciona, en este caso, AWS, ¿sale? Entonces, igual, por ejemplo, pueden revisar y pueden colocar algunos comandos básicos. Por ejemplo, yo le doy, por ejemplo, ls, pues aquí no me aparece nada, ¿no? Pero pues igual yo puedo a lo mejor colocar o crear una carpeta. Por ejemplo, voy a poner mkdir, por ejemplo, y le voy a poner carpeta. Y en este caso le doy ls y ahora sí ya me aparece la carpeta que acabo de crear, ¿sale? Entonces igual puedo crear un archivo, por ejemplo, utilizando los comandos, en este caso de Linux. Puedo ponerle, por ejemplo, archivo, por ejemplo, archivo.txt, le doy ls y aquí ya me aparece el archivo .txt, ¿no? Y así prácticamente pues ya sería esta nuestra instancia. Igual si quisiera, por ejemplo, borrarlo, los puedo hacer, ¿sale? Lo puedo ir borrando, ¿sí? Puedo, por ejemplo, borrar, ¿sale? ¿Sale? Borrar la carpeta. En este caso pues ya me borra la carpeta, ¿no? Ya hasta me borró la carpeta. Puedo igual, por ejemplo, borrar el archivo txt, ¿sale? Y sin ningún problema, ¿no? Pues ya prácticamente ya me borró absolutamente todo. Entonces prácticamente aquí ustedes acceden, en este caso, a una terminal, como si la tuvieran en Linux. Si ustedes han utilizado Linux, pues igual prácticamente utilizan los comandos básicos de Linux aquí, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, igual, por ejemplo, se pueden comunicar a través de SSH, ¿sale? Y para comunicarnos, por ejemplo, a través de SSH, pues lo pueden hacer de esta manera, ¿sale? Pueden abrir una terminal y en este caso, por ejemplo, pueden realizar, por ejemplo, pueden tratar, por ejemplo, aquí de hacer el envío. Bueno, pueden comunicarse. A ver, déjenme ver si me permite. Ahí está.
hacer más grande la terminal, ahí está. Y aquí pueden colocar en este caso algunos comandos, en este caso básicos, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo ssh -b, por ejemplo, pues aquí me aparece alguna versión de ssh, ¿sale? Entonces igual ustedes pueden colocarlo, este comando, a través de su computadora en el sistema operativo en el que estén. Igual, si están en Windows, pues pueden utilizar la PowerShell, por ejemplo, y pueden revisar en este caso, por medio de este comando, si tienen instalado, por ejemplo, la versión para SSH, ¿no? Entonces, así es como lo pueden hacer, ¿no? Ahora, igual, como les comento, pueden conectarse y para este caso, pues pueden utilizar el par de claves que yo les había comentado, ¿sale? Entonces, lo podemos hacer, ¿sale? Podemos tratarnos de conectar, por ejemplo, desde ahí. Y para eso, pues tú lo único que necesitas es un par de comandos, ¿no? Que no son prácticamente son los mismos que siempre se deben de utilizar. Y en este caso, bueno, supongamos, yo voy a colocar, en este caso, la palabra o el comando ssh, por ejemplo, y voy a colocar, por ejemplo, s2, en este caso, user, y esto, pues, es lo que yo les había comentado. Si yo me voy aquí en este apartado, ¿dónde está? Sí, sí, bueno, si me voy aquí a la instancia, ¿sí? Por ejemplo, déjenme ver si aquí aparece. Creo que es el usuario que yo les había comentado, no sé si recuerdan. Yo les dije que lo revisaran cuando estuvieran creando, por ejemplo, sus máquinas virtuales. Ahí les aparecía el nombre, ¿no? Aquí creo que ya no me aparece el nombre de usuario, pero en el momento cuando ustedes la estaban creando les aparecía el nombre de usuario. Entonces el nombre de usuario era este, S2-user, ¿sale? Igual, por ejemplo, cuando abrimos aquí hace un momento la terminal, pues nos aparece aquí, no sé si alcanzan a ver, ahí dice S2-user y nos aparece arroba y nos aparece ya después la IP, ¿no? Entonces, en este caso, pues es prácticamente eso, ¿sale? Ahora, una vez que tengan, por ejemplo, user, S2 user, pues van a colocar en este caso, por ejemplo, un arroba, ¿sale? Van a colocar arroba, ok, creo que me cerró la terminal, voy a volver a poner, SSH, ¿sale? Y van a colocar en este caso S2, ¿sale? User, ¿sale? Y van a colocar en este caso arroba, ahora sí. Y en este caso van a colocar la dirección IP que les proporcionó, ¿sale? En este caso, pues, ustedes van a colocar una dirección IP, ¿sale? Que les proporcione. Y en este caso, pues, va a ser esta, ¿sale? Inclusive, ustedes, por ejemplo, abren esta dirección IP. Vamos a abrirlo. Vamos a, bueno, esperar que se cargue un poco, ¿sale? Y en este caso, pues, como alcanzan a observar aquí arribita, pues aparece HTTPS. Si le doy HTTP, bueno, a ver si me carga. A veces tarda un poco, ahí está. Y en este caso, yo cambiarle a HTTP, pues ya me va a aparecer, por ejemplo, esta información, ¿no? Que es la IP, ¿no? Que me aparece prácticamente al momento de crear la instancia. No sé si recuerdan, ¿sí? Entonces, bueno, y aquí, por ejemplo, pues ya vimos prácticamente que aquí pues ya nos está configurando o está funcionando bien nuestra instancia. Pero como les comento, pues igual se pueden conectar aquí por SSH, ¿sale? Entonces vamos a colocar aquí la dirección IP, ¿sale? Y vamos a colocarle la dirección IP que en este caso, sí, para nuestra, pues prácticamente colocar aquí, lo que necesitamos es poner en este caso, la 98, ¿sale? Vamos a poner 98.81, por ejemplo, 127.73, ¿sale? Y en este caso, si yo le doy Enter, pues aquí me aparece, ¿no? Que si quiero conectarme, y le voy a dar que sí. En este caso, pues, le voy a dar Yes. Y en este caso, pues ya me dice que hay un permiso denegado, ¿sale? Y en este caso me aparece un permiso denegado porque lo que necesitamos hacer es conectarnos directamente al par de claves. El par de claves, pues yo lo descargué, no sé si recuerdan que lo descargamos cuando se creó el par de claves. Entonces se deben de redirigir a la carpeta en la cual se encuentra el par de claves descargado. Yo el par de claves lo tengo descargado, yo al momento de que los estaba descargando, yo lo pasé a la carpeta de documentos. Lo tengo por acá, yo lo descargué aquí. Y en este caso me aparece por acá, bueno, ¿cómo lo había puesto? Instancia. Creo que le puse instancia, yo no recuerdo bien qué nombre le puse. Em,
aquí, ¿dónde estaba? No recuerdo bien el nombre que le había puesto al par de claves. Creo que le había puesto taller. Aquí está en el par de claves. Aquí está instancia WS taller, por ejemplo. Entonces, ese está en mi carpeta de documentos. Entonces necesito pasarme aquí, cambiar de directorio a Documents. Y en este caso, si, bueno, aquí me aparecen todos mis archivos, pues yo tengo que ocupar, por ejemplo, el par de claves, ¿sale? Bueno, lo voy a ocupar. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí, por ejemplo, es darle acceso a ese par de claves. Y para eso, normalmente lo que se utiliza muchísimo, ¿sale? Aquí en la parte de el par de claves, ¿sale? Es tratar, por ejemplo, de, por medio de un comando, ¿sale? Pues puedo yo darle, por ejemplo, aquí el permiso, ¿no? Con chmod, ¿sale? Entonces chmod normalmente, por ejemplo, me permite a mí, por ejemplo, tener la posibilidad de tener como los permisos necesarios para la ejecución, por ejemplo, del par de claves, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, no le dan los permisos, por ejemplo, al par de claves, pues no se va a poder. Este comando solamente es posible para los que tienen terminales del tipo Linux o del tipo Mac. Para en el caso de la cuestión, por ejemplo, con Windows, pues solamente le van a dar los permisos desde la parte de, en este caso abres, por ejemplo, tus par de claves, le das en este caso un clic derecho y ahí, por ejemplo, le vas a dar los permisos desde ahí, ¿no? Con la parte de usuario, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo puedes hacer de esa manera, ¿sale? Igual no sé si por acá tengan alguna una duda o pregunta con esto, ¿sí? Si no, para ahorita ya empezar con la comunicación con esta parte. Sí, ya prácticamente sería ahorita para culminar, ¿sí? Entonces, bueno, lo que se necesita en este caso, por ejemplo, ¿sí? Es colocar chmod, ¿sale? Y una vez que, por ejemplo, ustedes colocan chmod, pues van a colocar también más, en este caso, bueno, sería 0, por ejemplo, 400, ¿sale? Y en este caso tienen que colocar, por ejemplo, el nombre, ¿sale? En este caso, por ejemplo, vendría siendo el nombre de las llaves, que en este caso, bueno, creo que yo le puse ¿sale? Entonces voy a copiar, por ejemplo, entonces sería como cuestión de colocar, por ejemplo, y bueno, sería, mejor lo voy a escribir, instancia, AWS, taller, ¿sale? Punto .pem, ¿sale? Entonces aquí pues ya prácticamente me da los permisos, ¿sale? Entonces, bueno, con esto pues ya tendría los permisos para esta parte, ¿sale? Bueno, entonces ya qué es lo que quedaría, pues prácticamente hacer algo muy parecido a lo que veníamos trabajando, ¿sale? Pues es prácticamente darle en la parte de usuario, ¿no? Para que nosotros podamos conectarnos, en este caso nuevamente, a la parte, en este caso, de las llaves, ¿no? Entonces para eso vamos a colocarle en este caso ahora lo siguiente. Vamos a colocar SSH y vamos a poner -i y vamos a colocar, por ejemplo, el nombre de las llaves, que sería instancia-aws-taller.pem, ¿sale? Y después lo que vamos a hacer es colocarle en este caso el nombre, ¿sale? Que vendría siendo el nombre de usuario, que vendría siendo S2, ¿sale? S2-user, ¿sale? Después se le coloca, por ejemplo, arroba, por ejemplo, la dirección IP que habíamos visto, que en este caso pues vendría siendo esta. Y entonces pues sería colocar esta dirección IP, ¿no? Entonces vamos a colocarla. En este caso es esta. ¿Sí? Y pues con eso, ¿no? Va a ser suficiente para colocarla aquí. Y bueno, ya con esto pues ya prácticamente pues tendríamos que tener conexión. Y dado caso de que no la exista, pues ya. Pero vean, en este caso pues ya tengo la comunicación, ya puedo conectarme a mi instancia. Y vean, ya me aparece por ejemplo Amazon Linux y me aparece en este caso la terminal, ¿sale? Y entonces ya estoy conectado directamente a mi instancia. Entonces yo puedo hacer lo mismo. Voy a colocar el S y puedo darle aquí por ejemplo mkdir y voy a poner por ejemplo carpeta igual, lo mismo que hicimos anteriormente, carpeta
doy el S y ya me aparece, por ejemplo, la carpeta que acabo de crear, ¿no? Igual, crear un archivo, le voy a poner archivo, por ejemplo, .txt, y con eso pues ya prácticamente tendría, en este caso, pues la configuración por SSH, ¿vale? Y si se quieren salir, pues solamente le van a dar, por ejemplo, exit, y con eso pues ya cerrarían la conexión, ¿sale? Entonces, bueno, no sé si tengan dudas o preguntas hasta acá o con esto, porque ya prácticamente pues ya esto sería pues toda la creación, por ejemplo, de la instancia, ¿no? Que si se dieron cuenta, pues tratamos de ser lo más rápidos posibles, igual tratar de ir explicando, por ejemplo, algunos aspectos que considero importantes. Entonces, no sé si haya dudas o preguntas con esto. ¿Sale? ¿Ok? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, pues ya lo único que queda, por ejemplo, si hay dudas con esto, pues sería pues eliminar la instancia para que no les cobren. Entonces, aquí en este caso, tenemos que seleccionar la instancia y nos le dice, por ejemplo, aquí en acciones, ver aquí, o en este caso, si seleccionan, por ejemplo, aquí la instancia, déjenme ver. En esta cuestión, pues nos aparece, no sé si por acá estaba, aquí, perdón, era aquí mismo donde dice estado de la instancia, aquí arribita. Pues aquí tienes tres opciones: terminar, eliminar instancia, detener instancia o reiniciar instancia. En nuestro caso, pues podemos detenerla y se va a detener y va a permanecer ahí la instancia. Si le dan reiniciar, pues obviamente se va a apagar y se va a volver a iniciar. Y si le dan terminar, es prácticamente eliminar, como aquí lo menciona. Entonces le vamos a dar aquí donde dice terminar y le vamos a dar aquí terminar instancia. ¿Sale? Entonces vamos a esperar que se elimine, en este caso la terminación de la instancia, y se va a cerrar. ¿Sale? La instancia. Entonces, bueno, aquí pues ya se está cerrando, ¿sí? Y en este caso pues ya nomás es cuestión como de esperar que se elimine, ¿no? Pero prácticamente pues ya está en el proceso de eliminación, ¿sale? Y bueno, pues ya prácticamente esto sería todo por parte de este taller. Y pues ya nada más espero que, pues igual, si tienen dudas o preguntas, me puedan preguntar sin ningún problema, ¿sí? Y pues bueno, esto prácticamente es el despliegue de una aplicación, que prácticamente es utilizar la consola de comandos aquí, bueno, la consola de AWS, y a partir de ahí realizar la configuración como lo vimos anteriormente, ¿sale? Bueno, entonces, ¿se puede copiar o duplicar una instancia? Sí, sí se puede. Para eso tú puedes crear una plantilla. Puedes crear una plantilla de la instancia y esa plantilla la puedes reutilizar las veces que tú quieras, ¿sale? Entonces, a eso tú lo puedes hacer también. Por ejemplo, aquí donde dice plantillas de lanzamiento, le das aquí y aquí te dice cómo puedes crear una plantilla. Le das aquí, dice crear plantilla y es como si crearas una instancia. Pero en este caso, pues no vas a crear la instancia, sino que vas a crear la plantilla en sí. Entonces, creas la plantilla y en el momento que tú tengas la plantilla ahí, pues puedes, en este caso, crear instancias con base a esta plantilla. Entonces, prácticamente es como si la duplicaras, ¿no? Y además te conviene más porque si tú creas la plantilla, pues no te cobran por tener la plantilla, ¿sale? Bueno, entonces no sé si tengan otra duda o pregunta. ¿Sí? ¿No? ¿No hay más dudas? Ok, bueno, entonces, pues solamente pues les iba a comentar también lo siguiente, ¿sale? Y es que, bueno, normalmente pues aquí ahorita últimamente pues en Solteam pues estamos sacando cursos. Vamos a sacar, hace un tiempo sacamos un curso de AWS y pues vamos a sacar otro curso de AWS por si les interesa. En este curso pues se van a ver prácticamente todos los servicios ya más a profundidad, ¿sí? Desde S2 hasta inclusive ver la parte de un poquito de inteligencia artificial que, bueno, sería como darle una visión general a los servicios de inteligencia artificial, solamente de manera general. Pero los demás servicios, por ejemplo, incluso aquí les voy a mostrar el temario del curso que se dio, en este caso, por ejemplo, hace como mes y medio, hace mes y medio se dio un curso. El curso, por ejemplo, pues pues hasta cierto punto se trata de explicar de manera más completa todos los servicios. Una introducción a Cloud Computing, por ejemplo, ver qué es eso de la nube, porque también es necesario aprender un poquito acerca de eso, ver esa parte teórica, los fundamentos de AWS, por ejemplo,
servicios de cómputo en AWS que vendría siendo Amazon 2, obviamente pues viendo otras cosas más, ¿sale? Igual vendría siendo almacenamiento en AWS, que es el servicio S3, como les había comentado en la introducción, redes y distribución de contenido, que son en este caso VPC, bases de datos en AWS, ¿sí? Y por ejemplo la parte de seguridad y monitoreo y gestión en AWS, igual con la parte de Machine Learning, ¿no? Que vendría siendo inteligencia artificial. Entonces, les voy a dejar aquí, si les interesa el curso, pues de todos modos para que lo revisen más a fondo, el temario, y próximamente se va a sacar. Entonces, si les interesa, pues ahí pueden contactarnos. El costo, pues, del curso normalmente es de 500 pesos mexicanos, ¿sí? Y normalmente son más o menos 15 horas seguras, por lo menos, en el curso. Pueden llegar a ser más horas, dependiendo si se da una clase extra, pueden llegar a ser hasta 18 horas. Entonces, en este caso, pues siempre se trata de ver más a fondo cada servicio y hacemos algunos ejercicios también ahí. Entonces, por si les interesa, pues ahí está el temario, ¿sí? Y bueno, próximamente se va a avisar, por ejemplo, en la página, ¿no? Y pues igual, pues les voy a poner aquí bueno, las redes sociales, ¿sale? Por si nos quieren seguir en la página, ¿sale? Aquí están las redes sociales de Facebook e Instagram, por si aún no nos siguen todavía. Y también, pues, les voy a colocar aquí una pequeña encuesta, ¿sale? No sé si igual me pueden apoyar con eso, que básicamente, pues, es prácticamente, pues, la parte de los horarios, ¿no? Que es como una encuesta de opinión de cuáles son los horarios que a ustedes más se les acomode y con base a eso, pues, ir sacando los próximos talleres y cursos, ¿sale? Y bueno, pues, prácticamente esto sería todo. ¿Sí? Y pues espero que nos podamos ver en otra próxima ocasión, ¿sale? En próximos talleres o en un curso, ¿sale? Bueno, entonces, pues de antemano, pues les agradezco a todos su atención, ¿sale? Y les agradezco también, pues, el tiempo que se tomaron para estar aquí presentes, ¿sale? Entonces, pues, cualquier, ahora sí que duda o pregunta que tengan, pues igual, respecto igual al tema de AWS, pues nos pueden preguntar aquí, ya sea en las redes sociales o igual por correo electrónico. El correo electrónico es, aquí se los pongo, ¿sale? Por si les acomoda más los correos electrónicos. Sí, es este es el correo, ahí lo pueden revisar, ¿sale? Ahí por si también les acomoda más. Y próximamente pues se les va a enviar la grabación de este taller para que si se atrasaron un poco pues lo puedan revisar con mayor detalle, ¿sale? Bueno, entonces, sin más dudas o preguntas, pues espero que tengan una excelente noche, un buen fin de semana y nos estamos viendo pronto.